los pasos que nosotros necesitamos al momento de elegir y estar atendiendo pues a la persona, ya sea adulto o niño, un reforzamiento de conductas que como tal ya es la técnica, igual que el programa de reforzamiento, el moldeado, el encadenamiento de conductas, desvanecimiento que también es una y terminaremos con lo que es contrato de contingencias, que es la última que nosotros revisaremos porque bueno, hay muchas, ¿no? Pero bueno, estas son unas de las que suelen ser más utilizadas, además de que tienen un beneficio, ¿no? Y que se ha visto que son las que suelen, digamos, tener mayor respuesta de parte de las personas. Hablaremos un poquito antes de hablar de las bases de la intervención, de qué es exactamente la conducta, ¿no? La conducta, bueno, hay muchas definiciones, podríamos hablar desde lo que nos mencionan a lo mejor estos autores, Skinner, Watson, etcétera, pero nosotros lo vamos a manejar como la conexión entre un tipo de acción o de respuesta de la persona, sí, o del organismo ante una situación o lo que sería un estímulo. ¿Sale? Eso es lo que nosotros vamos a tener como conducta. Además, todo tipo de conducta tiene que tener una respuesta que va con la acción, lo que es la respuesta o el resultado y además los estímulos que estarán, ¿sí? Estímulos que pueden ser, digámoslo, externos y también internos. Eso es lo que nosotros vamos a entender en la conducta y es lo que nosotros nos vamos a basar para que podamos también observarlo. Recordemos que algo que tiene mucho la conducta es que tiene que ser medible. ¿Sí? Nosotros vamos a ser muy específicos para hacer este tipo de intervención que se tengan que medir. Por eso se maneja mucho lo que son los registros. Saber justamente a qué hora, el momento, si todo lo que sea detallado es preciso tenerlo, ¿sí? Lo más específico que se pueda. También vamos a entender que la conducta es algo que está cometiendo o bueno, que está haciendo en la persona que no pueda, por ejemplo, a lo mejor terminar con algún tipo o problema, ¿sale? También le puede dar alguna insatisfacción, un malestar o problema en sí, es decir, que la persona se vea afectada en su entorno por este tipo de problema. O de conducta básicamente, que es lo que nosotros pues vamos sobre todo a manejar o vamos a querer que la persona modifique, ¿sí? Entonces, esto es parte de que se los pongo aquí, las conductas pues que no son adaptadas o que decimos que son inadaptadas, ¿sale? Porque van a llevar sufrimiento, insatisfacción o malestar, ¿sale? Van a impedir que la persona desarrolle o alcance sus objetivos a mediano o largo plazo. Y hablamos de mediano o largo plazo porque normalmente las técnicas las vamos a ocupar o se van a trabajar a plazos en meses, ¿sí? Mínimo como 3 meses será lo que nosotros vamos a empezar a trabajar o poner en marcha todas estas técnicas. Por eso es importante eso también tomarlo en cuenta. Algunas veces cuando hablamos de esta parte de las intervenciones, las personas suelen pedir que los resultados sean rápidos. Y si bien es cierto que las conductas, pues como tal se aprenden, van a llevar un plazo determinado en desaprenderse, justo con las técnicas que nosotros pues tenemos que implementar. En el proceso de la evaluación es importante pues recalcar que esta modificación concibe o lleva problemas, ¿no? Que la persona obviamente en su forma operativa. Esta parte de la forma operativa es literalmente lo que nosotros decimos que vamos a medir, ¿sale? Cuando nosotros la podamos observar, se puede establecer también una hipótesis sobre su origen y qué es lo que lo mantiene o incluso qué puede contrastar con esa intervención. Es decir, por qué algunas veces no se tiene ese avance. Muchas veces ocurre que en casa, ¿sí? Y esta parte de la intervención también es analizar justamente pues el medio en donde está, que si bien es cierto, no es totalmente a lo mejor lo que nosotros vayamos a analizar, sí saber cuáles son esas personas, ¿sale? Porque aquí pues obviamente está el tema familiar, el tema por ejemplo escolar, ¿sí? ¿Qué son esas personas o situaciones que puede llevar que ese comportamiento o esa conducta se siga manteniendo y por qué algunas veces tardamos mucho en modificar esa conducta? Un ejemplo de esto es cuando son padres divorciados. Lo que papá dice, ¿no? Y lo que mamá dice. Eso puede contrastar justamente a la modificación de la conducta en el caso de los niños o de los menores. Esto es importante porque entonces nosotros lo tenemos que aclarar para saber que esta intervención tiene que ser en conjunto con la familia, con papá, mamá o todas las personas que pues estén involucradas, al igual que en el tema escolar. Estos son algunos de los principios que nosotros tenemos que tomar en cuenta al hacer este tipo de intervenciones. Se construye a partir de los principios del aprendizaje. Por eso decimos que toda conducta
se aprende. ¿Qué es lo que el niño está observando? ¿Cuáles son esas conductas que papá, mamá o el entorno está haciendo y que el niño está también aprendiendo? Saber cómo se aprende literalmente el pequeño o el adulto es importante, ya sea adulto o pequeño. En cualquiera de estas nosotros podemos ocupar las técnicas, ¿sale? En cualquiera de estas personas. Simplemente que a comparación de los niños y de los adultos, el proceso de aprendizaje pues sabemos que es diferente. En los adultos a veces puede tardar un poquito más y en el caso de los niños, dependiendo obviamente de las edades, tendremos esa plasticidad para lograr esos cambios. Pero recordemos que todo viene del aprendizaje. El segundo, las diferencias entre la conducta normal y anormal son cualitativas. Hablar de conductas anormales, ¿sí? Lo referimos más a conductas que son inadaptadas. Y hasta esa parte tenemos nosotros que indagar e investigar al momento de la consulta para saber qué es lo que es inadaptado para ese entorno, familia, escuela, ¿sale? Por eso decimos que se aprenden y al mismo tiempo se pueden desaprender, al igual que cualquier conducta, ¿sale? Vamos a dirigir aquí nuestra atención a la creación de conductas particulares a cada persona o a cada persona que literalmente llegue con nosotros, su sujeto, ¿sale? Sin ningún tipo de diagnóstico. Y eso es importante. Cuando nosotros manejamos exactamente la conducta, sí vamos a tener muchas veces un diagnóstico o van a llegar con nosotros con algún tipo de diagnóstico. Sin embargo, no es algo que nosotros nos lleguemos a centrar mucho en esto. ¿Por qué? Trabajar con etiquetas es algo que muchas veces va a hacer que el cambio no sea tan bien recibido por parte de la persona o del menor. Si tenemos una etiqueta, ¿no? De que a lo mejor es problemático o de que tiene algún trastorno o un déficit, el tratamiento también es diferente y sabemos que ahí va a tardar un poco más en hacer efecto este cambio de conducta. Además de que tendremos que hacer algún tipo de repetición, etcétera, ¿sale? Pero no trabajamos exactamente con las etiquetas porque eso, en tema de las personas que llegan a consulta, les suele ser difícil. Otro punto es la necesidad de centrarse en las conductas problemáticas actuales. Si bien es cierto que hablamos que necesitamos tener un contexto del por qué la persona o el menor está teniendo esa conducta y qué es lo que nosotros queremos cambiar, tenemos que adaptarnos a la situación actual, qué es lo que la persona está presentando en ese momento y que nosotros queremos cambiar o queremos eliminar. Por eso se dice que cambiar o eliminar una conducta inadaptativa la tenemos que sustituir por otra, ¿sale? O enseñarle básicamente, pero tiene que ser en nuestro momento presente. Les digo, saber las causas es importante, pero es más todavía cómo vamos a hacer ese plan de trabajo, ¿vale? La número 4, la modificación de conducta es tanto molecular como molar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de un carácter global, es que tenemos que tomar en cuenta todas estas, hablar de primarias y secundarias, ¿sale? Es decir, cuáles son las que van a llevar literalmente una a raíz de la otra. Es como una cadena. No se puede decir, y por eso decimos que, que es algo que se aprende, porque tuvo que haber ocurrido algo para que ese comportamiento se mantuviera, ¿sale? Saber justamente de dónde viene, cuál es el entorno, cuál es a lo mejor un reforzador, tanto positivo como negativo, que está haciendo efecto, bueno, nosotros lo tenemos que tomar, sale en consideración. Por eso, para hacer este tipo de evaluaciones, si preguntamos, por ejemplo, el tipo de problema, cada cuánto ocurre, ¿no? En qué situaciones, por ejemplo, se presenta, cuáles no llega a ocurrir, algunos comportamientos ya están presentes o las conductas se hacen presentes, pero no son continuas. Entonces, eso también es algo que nosotros vamos pues literalmente a poner en nuestros registros para saber qué técnica es la más adecuada. En este punto también es importante comentar que ninguna técnica se puede ver totalmente sola, es decir, siempre va a ir acompañada de alguna, y por eso se trabajan 2 o 3 técnicas en conjunto. Claro, hay que saber, por ejemplo, también cuáles vamos a aplicar primero. Y de esto, pues va obviamente el grado en que la conducta se esté presentando. La número 5. Las conductas objeto de intervención pueden ser abiertas, observables o encubiertas, ¿sale? Por ejemplo, la manipulación del medio se hace a través de estímulos patentes o manifiestos y la respuesta puede tratar muchas veces de cambiarse, pero puede ser interna. ¿Esto qué quiere decir? Al momento en que nosotros decimos que se tiene que medir o observar,
Puede ocurrir, ¿sale? Y por eso decíamos que llamamos registros. Sin embargo, cuando muchas veces las personas pueden tener este cambio, digamos, de hasta de pensamiento y que por eso se lleva también el tema de la conducta, a veces no nos lo van a decir. Esa conducta puede disminuir y decíamos puede ir disminuyendo hasta el punto de desaparecer. A veces literalmente no nos lo dicen, simplemente lo van a evocar, ¿sale? Es decir, se va a llevar ahí. Y por eso es importante también la parte del pensamiento. La número 6. La modificación de conducta emplea la manipulación o control de variable del entorno, ¿sale? Una manipulación o control la puede realizar la propia persona o el sujeto, ¿sale? A través, obviamente, de técnicas de autocontrol. Es decir, las técnicas no solamente puede ser porque alguien las aplique o porque necesiten el apoyo de alguien más. Puede ser la misma persona quien literalmente la puede aplicar para sí mismo, ¿sale? En algunos casos, si veremos más adelante que estas, cuando se ocupan algún tipo de ayuda, familia, amigos, pareja, terapeutas, incluso los coterapeutas, pueden también ser una forma pero no son exclusivos de que a fuerza alguien tenga que estar, ¿sale? También tendremos que saber cómo es la persona, su carácter, su forma de pensar, la creación de los hábitos, que también es una forma en cómo vamos creando o modificando esta conducta, para saber si la persona puede tener estas técnicas de autocontrol o necesitaremos que tenga ayuda. La séptima, la verificación empírica de la hipótesis y de los resultados se estima impredecible, ¿sale? Es decir, la necesitamos, pero necesitamos que sea como literalmente lo más fiel a lo que la persona nos esté comentando. Por eso dice, la necesidad de los registros de conducta tienen que ser literalmente lo más fiel a lo que está ocurriendo. ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, pueden llegar y nos pueden decir, bueno, pero hoy se me pasó a anotarlo. ¿Qué ocurre si a veces no es la misma rutina, ¿no? Y esos cambios se tienen que ir anotando. Si hoy no se pudo, por ejemplo, porque tuvieron una emergencia, porque salieron por un imprevisto, se tiene que tener en cuenta, ¿sale? De ahí que nuestra formulación de hipótesis trata de verificar tanto si es falso o es verdadero, si ese entorno o lo que está literalmente como modificando o manteniendo esa conducta es una raíz o solamente es como una consecuencia, ¿sale? Por eso los seguimientos también pues son intercalados. Se llevan cierto tiempo. Por ejemplo, normalmente lo solemos dejar pues una semana hasta la siguiente sesión que nos vemos y saber si hay alguna modificación o hubo un evento que a lo mejor interfiriera en ese registro, ¿vale? Suele ser que a veces se llevan como muy continuas, 1, 2, 3 semanas y a lo mejor a la cuarta semana ocurre algo, ya sea un evento, decíamos que no estaba contemplado o que incluso sí, y cómo afecta, ¿vale? La aproximación característica de la modificación de conducta es la individualización. Para cada caso o cada persona debe analizarse todas estas variables contextuales, que es básicamente pues su entorno, ¿vale? Que explican o que mantienen ese problema. Por eso decimos que aunque hay casos que se pueden parecer mucho, nunca van a ser iguales. Y es lo que nosotros también tenemos que registrar. Este análisis, pues es como vamos nosotros a saber las técnicas, ¿sale? Que implementar. Y decíamos, no solamente es una, podemos aplicar, ¿sale? 2 o 3 técnicas, dependiendo obviamente pues el caso que vayamos a trabajar, que vayamos a tener, y también la edad, ¿sí? Ese es también un factor muy importante. No podemos literalmente como saturar de demasiadas técnicas en una edad que a lo mejor el pequeño no está en capacidad de llevarlas todas. También si no tenemos a veces el compromiso de todas las personas implicadas, sobre todo en el caso de los pequeños, pues no es lo recomendable. Por eso también es importante saber quiénes están involucrados para ese cambio literalmente que se está pidiendo y que nosotros también hemos sugerido en parte de nuestra investigación al hacer las entrevistas y tener más información, ¿sí? Ahora, hablaremos exactamente de esta evaluación conductual. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Pues básicamente queremos hacer una evaluación para saber o digamos tener una escala básicamente de los casos o de las conductas que se están presentando. Cuando nosotros hacemos estas evaluaciones, pues nos sirve saber justamente las conductas, las variables, es decir, esto es bien específico. Normalmente solemos hacer preguntas de
cada cuánto ocurre, incluso desde cuándo se estaban presentando estas conductas. Cuando ya se hizo esto un problema o que decíamos impide a la persona o al pequeño pues tener un comportamiento normal, ¿no? O una actitud aceptable. Ahí es cuando nosotros tomamos todos estos datos y posteriormente decimos qué es lo que se quiere lograr con esto. Si queremos aumentar algún tipo de conducta porque ya se está haciendo presente, pero no mucho, o queremos eliminarla. Eso es también lo que nosotros solemos hacer en este proceso de una evaluación conductual. Para esto vamos a tomar ciertas características. Es específica, se centra en las conductas particulares, ¿sale? ¿Qué es lo que decíamos? Analizar obviamente pues todo lo que abarca ese conjunto y todas las que van a garantizar que sean literalmente como un problema, ¿sale? A veces pueden decir, bueno, es que me hace berrinches todos los días. Ok, ¿es realmente todos los días, por ejemplo? Bueno, a lo mejor solamente son 3 o son 2 días. Bueno, entonces decimos que son 2 o 3 días y normalmente empezamos a decir qué es lo que lo mantiene, ¿no? ¿Por qué? ¿Con quién? Incluso hay personas que suelen decir, bueno, conmigo no, pero si llega su papá, entonces sí cambia de comportamiento, ¿no? No es que el papá sea el problema, es qué es lo que está ocurriendo en ese momento que está con papá, que cambie, ¿no? Que tenga ese comportamiento diferente. El registro de forma minuciosa sale como tal cual lo hemos pedido. Registros donde ellos lo lleven. Normalmente les vamos a pedir que sean, muy específicos y en caso de que no suelen, por ejemplo, tenerlo tan claro, se les suele pedir un registro muy sencillo, de lunes a domingo, ¿sí? Donde se presente esa conducta. Lugar, momento, situación, ¿sí? Las personas que, por ejemplo, estén involucradas, y todos esos, a la siguiente sesión nosotros los analizamos. Incluso esto sirve mucho porque las personas cuando llegan, ¿sí? Tienen datos más objetivos referente a dónde fue, qué es lo que ocurrió, incluso en cómo se calmó, ¿sí? Y todos, les digo, esto es algo que a nosotros nos va a servir para hacer esta evaluación. Incluir metas de intervención. ¿Sí? Las metas básicamente pues lo que ellos van a querer lograr. Para este tipo de metas normalmente se les suele preguntar qué es lo que ellos quieren, ¿no? Llámese de adulto o sea un niño. Procurar ser específicos igual. En estas metas hay que tener mucha claridad literal de lo que se va a dar y por eso hay que ser muy cuidadosos en este punto. Por ejemplo, si un papá considera que hizo una buena exposición su hijo y le quiere dar un Xbox, no sería lo ideal, porque entonces estamos dando demasiado para lo que fue ese momento. Obviamente hay que siempre dar un reforzamiento con palabras, ¿no? Con abrazos, con acciones que no impliquen obligatoriamente pues un objeto o algo material. Pero en estas metas sí es importante y se les pongo este ejemplo porque justamente pasó que decía, bueno, me decía un papá, yo le voy a dar este Xbox, ¿no? Y solamente hizo una exposición en donde mamá estuvo presente, donde lo animó, se tuvo un acompañamiento tal cual. Y entonces decía mamá, no, porque es demasiado para él, ¿no? O sea, tiene simplemente 6 años, no lo necesita. Por eso estas metas tienen que ser muy específicas y saber exactamente cuáles son las que vamos a dar. Si nosotros aplicáramos esto de darle un videojuego, una tableta, algo que esté mayor a lo que la edad corresponde, cuando esté pequeño, por ejemplo, sea mayor y evidentemente esté creciendo, será más difícil darle algún tipo de meta o de recompensa, ¿sale? Por eso es importante saber qué es lo adecuado para cada edad y siempre reforzar primero con palabras de cariño o acompañamiento. El cuarto, las conductas problemas se especifican por distintos parámetros, ¿sale? Es decir, durante los registros de estas conductas se va a procurar o se tiene que tener muy en cuenta esa variabilidad y su intensidad. Es decir, puede hacer berrinches, pero a lo mejor hace berrinches muy, muy fuertes o muy grandes nuestro pequeño cuando, no sé, cuando no cenó, por ejemplo, helado, ¿no? Bueno, pero puede hacer un berrinche menor si no encontraba a lo mejor algo que quería, ¿no? O se le perdió. Bueno, o se le cayó algo al piso, por ejemplo.
Entonces, ese tipo también es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Normalmente los padres suelen decir como de, ok, es que hace berrinches muy feos, ¿no? ¿Y ese muy feo qué es? Les pondré aquí un ejemplo. Una mamá decía, bueno, es que se berrinche y se tira al piso y se empieza a pegar en la cabeza. Ah, bueno, eso sí es una intensidad y una variabilidad importante en consideración, ¿sale? Junto con la frecuencia y la duración. Posteriormente, se trabajan, les digo, este tipo de técnicas para entonces decir que ya no se va a tirar al piso, simplemente, por ejemplo, llora, ¿no? Algunas veces me decía, bueno, hoy no se tiró, simplemente se enojó y se puso a llorar y apretaba los puños, ¿no? Sigue haciendo el berrinche, sí, pero esa intensidad definitivamente disminuyó. Esto es lo que nosotros conocemos como un análisis topográfico, donde vamos literalmente como a sacar cada uno, como si lo fuéramos a fragmentar cada una de esa situación o de conducta problemática, ¿sale? Igual nosotros lo tenemos que registrar y por eso decimos que somos muy específicos. El quinto, establecer qué variables contextuales presenta en la actualidad. Mantener, por ejemplo, esas conductas problema. Un proceso objetivo, ¿sale? Literalmente, pues, es el registro. Luego, un análisis funcional siempre va a ser hipotético. Es decir, cuáles son esas cosas que están literalmente como manteniéndolo, ¿sale? Por eso decimos que son en la actualidad. ¿Y qué tan frecuente es? ¿Sale? Eso es importante también que lo tengamos. Cuando dice aquí, aunque debe reunir la mayoría o mayormente garantías posibles, es decir, ¿qué son esas cosas que lo están manteniendo? ¿Sale? 6. La elección de las técnicas que se emplean en modificación de conducta deriva directamente de una evaluación funcional. Determinados procedimientos son especialmente pertinentes para ciertos problemas. Es decir, revisar todas esas funciones literalmente que tiene la persona. Ya decíamos, los estímulos, ¿sale? Alguna característica especial de la persona, si tiene exactamente algún tipo de trastorno, porque algunas de estas técnicas también se utilizan para lo que es educación especial, ¿sale? Y el tipo de reforzamiento que se lleva para algunas o para otras. Aquí, por ejemplo, puede ser en el caso de los abuelos, ¿sí? Algunas veces los abuelos caen en este papel de ser muy consentidores. Y al ser consentidores, pues ellos van a, de alguna u otra forma, digo, no lo hacen con una mala intención, pero van a seguir manteniendo conductas en que el pequeño diga, bueno, pues mi abuelo, mi abuela me suele comprar esto, y entonces si con ella lloro o con ella a lo mejor hago berrinches, lo obtendré, ¿sale? Entonces, son pues algunos que se van a mantener. Les digo, no siempre tienen que ser exactamente, por ejemplo, las personas. Algunas veces suelen ser que tanto juegos, sale conductas con otros pequeñitos que también las están viendo y por eso decimos que esta parte de la conducta es aprendida. Cuando están con sus pares o con personas de la misma edad, se suelen como mantener, además de que empiezan a normalizarse, es decir, y lo cuestionan. Muchas veces dicen, ¿por qué nosotros no y ellos sí? ¿Por qué yo no y él sí? ¿Sí? Entonces, ese también es un contraste para poder nosotros saber qué técnicas utilizar y además pues dar un complemento a la familia o al mayor, sale al adulto, si fuese necesario. Hablando exactamente como tal de lo que son las técnicas, el reforzamiento de conductas o un programa de reforzamiento, ¿sale? Es pareciera a lo mejor un poco difícil, pero en realidad suele ser como igual de los que más se utilizan, ¿vale? Aquí las conductas pueden reforzarse de manera continua. Esto es que cada vez que se produzca, pues nosotros vamos a tener algún tipo de reforzamiento, ¿sale? Les pongo estos ejemplos que son muy sencillos. O sea, cada vez que nosotros abrimos una llave, pues normalmente esperamos que salga agua, ¿no? O sea, si no sale, pues nos extraña. Cada vez que respiramos, pues obviamente vamos a hacer todo este proceso del oxígeno que va a entrar y bueno, toda esta cadena que se produce. De forma parcial o intermitente. Y aquí el punto. Si decíamos, si no sale llave, agua normalmente de la llave, pues nos va a parecer raro. Sin embargo, cuando ya sabemos que a lo mejor nuestra llave suele fallar o que esta parte del sistema también del agua no es tan bueno, sabemos que podemos tener o no. Y ahí está la parte en que es parcial o intermitente, ¿sale? No siempre, como se los comentaba, aunque si sigue un patrón determinado. Este es un ejemplo. Cada vez que nosotros damos algún premio de ir al cine, a una fiesta, ¿no? O el típico recoger, en el caso de los niños,
todo su cuarto durante la semana para que el fin de semana, por ejemplo, puedan ir al parque, al cine o se les compre algo, ¿sale? En algunas veces es hacer la tarea. Haces la tarea y cuando termines, por ejemplo, pues te compraré algo, ¿no? Sin embargo, el tema con todo este tipo de programas es que a veces se satura tanto que ya no tiene ese funcionamiento. Un ejemplo de esto, una mamá apenas me decía, bueno, le decía, haces tu tarea y te compro algo. Y entonces el pequeño eligió, pues quiero una paleta de X sabor. Cuando la obtiene, deja de hacer muchas veces ya la tarea para simplemente decir quiero la paleta. O hace la tarea, pero la hace mal. Entonces ahí es revisarlo, ¿sale? Y por eso tenemos justamente pues el orden, es decir, bueno, si la hizo correctamente, se lo merece, ¿no? Y veremos cómo es que estos programas también se pueden, decíamos, mezclar con otros donde quitemos de a poco, literalmente, de a pasos, el obtener una paleta, ¿vale? Los programas de reforzamiento intermitente, por ejemplo, que son los que más se emplean, en modificación, obviamente, pues de la conducta, son los de razón fija y variable, ¿sí? Y los de intervalo. Y aquí los vamos a medir muchas veces por tiempo, así como los programas de duración. Y estos programas de duración literalmente son un poquito más largos, ¿sale? Por eso les digo que va a depender mucho de lo que nosotros quisiéramos hacer. En el caso, por ejemplo, de la razón fija, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí dice RF6, porque estamos hablando de lo que son los tiempos, ¿sale? O bueno, más que tiempos son los ejercicios que la persona logra hacer. Se los pongo como un ejemplo, ¿sale? En un programa de hacer problemas de matemáticas, a razón fija 6, ¿sale? Por eso es RF6, razón fija 6. El reforzador, en este caso pues el premio, ¿sale? Se da cuando se hayan presentado o se hayan resuelto esos 6 problemas. Una vez que se resuelven, bueno, normalmente pues se le va a dar ese premio, ¿sale? O ese reforzador. Recuerden que todo tipo de reforzador siempre tiene que ir acompañado de una expresión, de un buen hecho, te salió muy bien, ¿sale? Primero empezamos con esta parte de las frases o las palabras que sean de aliento. Este tipo de organización normalmente o de refuerzo se denomina también a destajo, ¿sale? Y en general pues evoca todo número de respuestas altas, es decir, suele ser muy funcional. Cada vez que nosotros, por ejemplo, ¿sale? En el caso de los adultos, logra terminar cierta tarea, en el caso de los trabajos, pues se les da algún tipo de aumento o un bono, ¿sí? Entonces, bueno, o las metas, eso es algo que también se emplea mucho en esto. Cuando tú haces la meta, por ejemplo, de alguna venta, se suele dar algún tipo de bono, ¿sale? Ese es nuestro premio o nuestro beneficio o nuestro reforzador. Espérenme, cambio. El de razón variable, ¿sale? Este como tal aparece después de un número de respuestas, pero no es tan fijo, es decir, no vamos a manejar un 6, ¿sale? Se los pongo aquí como lo que son las maquinitas tragamonedas o lo que son también esta máquina de muñelocos, por ejemplo, ¿sale? Nosotros solemos y funciona mucho en los niños, si se dan cuenta, porque ellos suelen ir y poner la moneda y lo intentan hasta que normalmente van a esperar que salga ese premio, ¿sale? Eso suele pasar, pero normalmente están programadas para que después de cierto número, literalmente, pues la garrita pueda obtener ese peluche, ¿sale? Eso es algo que pasa. Les digo, también en el caso de las monedas tragamonedas o estas que son como, les ponemos la moneda y seleccionas, por ejemplo, la fruta. Y entonces gira todas las frutas y como te puede dar, como no te puede dar, ¿sale? Eso también es así. Estamos normalmente nosotros como a la expectativa de que eso pase. Entonces, por eso somos, o hay personas que son como muy apegadas a ese tipo de juegos. Otro ejemplo que se los pongo aquí es el de apostar, ¿sale? Que les digo, está muy en conjunto con. Pero también, en este caso, se los pongo, se llegan a medir, ¿sale? Por ejemplo, la máquina de los premios, ¿no? Que ya está estipulada, les digo, lo que les platicaba un poquito. Desde lo que hace es que pues tenemos cierta expectativa o que la respuesta esté ahí, ¿sale? ¿Cómo puede ser que hay personas que se alejan, ¿sale? Que dicen, bueno, pues no, nunca sale hasta que ya no lo vuelvo a intentar. Ahí se da un tipo de extinción. Personas que ya no se acercan. Y tenemos este programa de intervalo, ¿sale? Aquí, por ejemplo, es el intervalo fijo. Este programa, al final de cuentas, lo que hace, si aparece tras la primera respuesta, tiene lugar después de cierto tiempo, o sea, hay un periodo para que vuelva a ocurrir algún tipo de respuesta y sucesivamente, ¿sale?
En este caso tenemos un IF2, que es igual, un intervalo fijo de 2 minutos, ¿sale? Como tal, bueno, la persona será reforzado, se le dará este premio, ¿sale? Para la siguiente respuesta que emite después de que pasen 2 minutos. Obviamente, una vez que pasan esos 2 minutos, pues nosotros tendríamos que volver a repetir como esto, ¿sale? El ejemplo aquí se los pongo. Un alumno que suele levantar la mano, o sea, pues se le da la palabra, nos dice la respuesta y posteriormente a eso hay que esperar 2 minutos a que vuelva, por ejemplo, a levantar la mano, ¿sí? Esto es también muy parecido cuando dicen, bueno, tú ya no, que participen más. El que participen más sabe la persona que ya no va a poder alzar la mano, va a tener que esperar un tiempo determinado o un número determinado de compañeros que hagan ese tipo de acción, levantar la mano, dar la respuesta y posteriormente a él lo vuelvan a elegir para entonces dar esa respuesta, ¿sí? Eso es algo que también se suele utilizar o que se hace. En este último caso se los pongo, la respuesta debe efectuarse después de ese margen temporal, ¿sale? Más allá de que si él obtiene o no ese reforzador. Les digo, normalmente ya es algo que se queda como estipulado. En este caso también de un intervalo variable, los programas, les digo que son como pasos literalmente que se suelen hacer y no es nada más de una ocasión, se suelen repetir. El reforzador se otorga después de un intervalo de tiempo, ¿sale? En este caso tenemos un IB o IV5, que es un intervalo variable de 5 minutos. En este caso lo que se hace es que esos 5 minutos es el promedio de nuestros intervalos. Por eso en esta parte del ejemplo que se los pongo, acabo, por ejemplo, de 1 minuto, después puede ser de 7, luego puede ser de 4 y así sucesivamente hasta que nuestra media, nuestro promedio sean 5 minutos. Aquí no hay como un punto específicamente para que nuestro niño o adulto llegue a decir, bueno, pues sí, ya sé que después de 2 minutos tengo que esperarme, o ya sé que después de cierto número de compañeros me tendré yo que esperar. Aquí es que lo hacemos tan variable, pero que nosotros sabemos que se tiene que mantener ese promedio, ¿sale? Por ejemplo, en el ámbito académico, supondríamos en el caso de los exámenes, ¿sí? Los exámenes se suelen llevar, por ejemplo, en ciertos periodos. Normalmente ya están establecidos, ¿no? De que decimos, bueno, pues es un examen al principio, este examen diagnóstico, posteriormente hacemos pues, un intermedio, y a lo mejor un hasta el final, etcétera, ¿sale? Pero si nosotros solemos variarlo, como se los pongo aquí, entre 2 semanas, luego 5 semanas y sucesivamente, pues no hay un como tiempo que, digámoslo así, los demás podrían establecer. Pareciera como que es cuando se le ocurra, pero nosotros ya sabemos que es un intervalo, ¿sale? O que tenemos que tener ese promedio. Ahí es cuando estamos de todas formas reforzando a que ellos estén constantemente estudiando, o bueno, se espera que la mayoría estudie, ¿no? Este tipo de programas lleva a un tipo de estudio más continuo, ¿sale? Sin que en este caso, bueno, se tenga literalmente algo fijo. Por eso es variable, ¿sale? Sin embargo, mantenemos esta cuestión de un promedio. Ahora, para que nosotros lo podamos aplicar, hay pasos, ¿sale? Uno es que seleccionemos ese comportamiento que se quiere incrementar en este caso. ¿Qué es lo que yo quiero? Que participen más, ¿no? Que quiero a lo mejor, vamos a ponerlas, quitar ciertos hábitos de alimentación, a distraerme a lo mejor con otras cosas, etcétera, ¿sale? O sea, es importante que nosotros sepamos qué es lo que queremos. Es imprescindible que esta conducta sea lo más específica y operativa, es decir, que se pueda literalmente como medir. Además, aquí la persona debe tener este conocimiento, es decir, que sea consciente de lo que queremos nosotros lograr, cómo vamos a implementarlo y normalmente se hace partícipe a la persona, ¿sí? Se le suele como preguntar muchas veces qué es lo que quisiera o le gustaría, con tal de que a lo mejor esa conducta esté presente, ¿sale? O se incremente. De las condiciones que debe emitirla, la conducta que se le pide, ¿sale? Cómo se reforzará. Literalmente el cómo reforzarla no es algo que nosotros vayamos a poner. Por eso les digo que hacemos partícipe a la persona, que es lo que normalmente suele pedir. Y aquí podríamos incluso hasta negociarlo, ¿sale? Elegir los reforzadores adecuados para la persona. De estos dependerá obviamente pues el contexto y las personas que estén muchas veces ahí. Se seguirán todas las indicaciones que se van a literalmente nosotros a dar, ¿sale? En este caso decíamos, bueno, pues que se pueda medir, que sea fácil para la persona, que no implique, por ejemplo, mucho esfuerzo, tampoco puede ser algo, digamos, en exageración con lo que la conducta queremos que esté considerada, ¿sale? Consideramos qué elementos reforzarán más en el sujeto. Seleccionaremos aquellos que pueden
darse cuenta por continuidad sin saciar, ¿sale? Equilibrados respecto a la intensidad de la conducta, que es lo que les comentaba, que no sean excesivos, pero que tampoco, digamos, la persona no se sienta motivada para ese incremento de conducta. Tener en cuenta el estado motivacional de la persona, ¿sí? Y esto también depende mucho. Por ejemplo, hay personas que en ese proceso suelen decir, bueno, realmente cuánto es lo que quiero, cómo es que lo quiero, ¿no? O sea, todo ese proceso es lo que nosotros vamos a tomar en consideración para entonces saber si tienen un buen motivo o, bueno, una buena motivación. Esto es considerar, les digo, la situación de privacidad o de saciedad, ¿sale? Fuera o frente de estos reforzadores. Seguir las indicaciones de una forma correcta, aplicando, decíamos, estos reforzadores. Considerar también si se aplicará de forma continua o cada cierto tiempo. Y aquí lo podemos nosotros manejar desde algo en el día, ¿sale? Algo que puede ser a la semana o incluso algo al mes. Por eso les comentaba que trabajamos normalmente esto en meses, ¿sale? Y que esos reforzadores, si nosotros lo manejamos, por ejemplo, durante la semana, tiene que ser algo equivalente a lo que podríamos ofrecer, ¿sale? En esa semana. O si se combinarán ambos, ¿sale? Es decir, cada cuánto puede haber ese tipo de intervalo, ¿sale? Programar, por ejemplo, el paso del reforzamiento artificial, si es que se ha empleado, ¿sale? Un reforzamiento artificial básicamente, pues no es que se le dé algo, es que aquí las personas muchas veces lo vamos a manejar como, ¿qué pasaría si lo tuvieras? ¿Cómo te sentirías? ¿Sale? A uno natural, que es básicamente donde ya se está dando y que la persona también se hace partícipe de junto con su entorno, ¿sale? Decíamos que mantendrá a la larga ese comportamiento deseable. Recordemos que uno de los objetivos más grandes es que estos cambios en la conducta se mantengan, ¿sale? Eso es básicamente como una premisa o una promesa que nosotros damos, que literalmente los cambios se queden, ¿sale? Anticipar posibles dificultades. ¿Qué es lo que podría ocurrir si algo literalmente no pasa o no se cumple, ¿sale? Habrá que tomar en cuenta tanto problemas que pueden provenir literalmente de la persona. Vamos a suponer que a lo mejor se enferma, que algo ocurre, o que pueden ser externos, ¿sale? En este caso, los externos son los administradores de la intervención, la familia, profesores, amigos, pareja, ¿no? El terapeuta incluso. O sea, esa es la parte de saber, dependerá del individuo o dependerá de los acompañantes o que en este caso llamamos como administradores. Y en particular, valorar si existe esa posibilidad de reforzar conductas próximas, ¿sale? Que obviamente van a ser enfocadas a que se mantenga. ¿Va? En este caso resulta imposible o muy difícil incluso, ¿no? Ejecutar un reforzamiento directo y real. Y que la persona tenga esta capacidad cognitiva. En esta parte de la capacidad cognitiva, cuando a veces no se puede, no se tiene muchas veces los medios o por alguna razón no se logra literal, entonces se vuelve a manejar un reforzamiento tanto artificial o encubierto, ¿sale? En donde normalmente vamos a llevar con esta parte de la imaginación. Y por eso podemos mezclar alguna otra técnica, ¿sale? Donde podríamos decir, bueno, ¿qué pasaría si el día de mañana, por ejemplo, ya no te sientes de esta manera o cómo es que tú reaccionarías, ¿sí? Y llevamos esta parte de la imaginación para que entonces la persona evoque básicamente esa parte emocional, ¿sale? Y entonces puede decir, bueno, creo que sí lo podría lograr, me sentiría mejor, ¿sí? Y nosotros también hacemos este reforzamiento para decir, bueno, es importante que lo manejemos desde ahí, mantengamos esta emoción, etcétera, ¿sale? Este reforzamiento encubierto muestra pues su eficacia normalmente cuando la persona está motivado y los problemas normalmente se van a ver con alguna otra situación. En este caso los pongo con un componente de ansiedad, ¿sale? Un ejemplo que se puede aplicar en esto es cuando se quieren formar los hábitos, ¿sí? Y se va a llevar en conjunto, por ejemplo, con la familia. Una persona que quiera, por ejemplo, cambiar sus hábitos de alimentación, ¿no? Que es uno de los igual más como típicos o clásicos. Cuando las personas quieren cambiar esto, normalmente decimos, bueno, cada cuánto comes, qué sueles comer, o sea, toda esta información, les digo, muy detallada. Para que esto cambie, ¿quién puede ayudarnos? Pues ya sea la esposa, los hijos, ¿no? Si es una familia, digamos, pues tradicional o nuclear, y si no, las personas pues estén involucradas. En el caso muchas veces de los compañeros de trabajo, porque eso suele ocurrir, se les pide que tengan una persona dentro de esos compañeros de confianza,
¿sí? Con quienes se pueda trabajar, que sea justamente esos como administradores que estén ayudando a reforzar estos hábitos, ¿sí? O este cambio de conducta. Entonces, normalmente se les pide o se les platica, digamos, en consulta con la familia, por ejemplo, ¿qué es lo que podrían hacer? Ah, bueno, pues nosotros podemos sentarnos todos exactamente a una hora, ¿no? Normalmente se les pide que les digo sea una hora como fija, una vez que tienen esa hora que se lleven una alimentación, digo, lo más equilibrada, porque no se les pide que sea un cambio inmediato, ¿sí? O sea, eso tiene, les digo, que ser como gradual. Entonces, normalmente, bueno, aquí las personas dicen, sí, de acuerdo, nos sentaremos a cierta hora, ¿no? Si es que todos podemos. En caso del trabajo, pues se les pide mucho respetar justamente esa hora del trabajo para ir a comer. Y posteriormente les digo, pues la alimentación, ¿sale? Si es que ya llevan algún plan, si es que ellos mismos quieren implementar alguno, porque muchas veces esto es como prueba y error de ellos mismos, ¿sale? Y posteriormente, si es en casa, se les dice, bueno, ¿cómo crees que tu familia podría ayudarte? ¿Qué quisieras después de que te hayas comido a lo mejor, no sé, todas las frutas y verduras y evitado a lo mejor el refresco o solamente carne, ¿no? Entonces las personas suelen pedir, bueno, en ese momento me gustaría que fuéramos a caminar a cierto lugar, ¿no? ¿Creen que ustedes pueden hacer ese caminata? Sí, no, quién sí, por ejemplo, puede, quién no, ¿sale? Y este es un plan que se va detallando. Entonces todo eso se hace, por ejemplo, aquí estaríamos implementándolo en ese día. Si nosotros lo hacemos, por ejemplo, que le gustaría obtener al finalizar la semana, que logró mantener esos hábitos, la persona puede incluso decir, ah, bueno, me gustaría que fuéramos a X lugar o que por lo menos durante el fin de semana o el domingo yo pueda comerme tal cosa, ¿no? Algo que pareciera como contrastar lo que se está pidiendo, pero ya no es ese, digamos, ese quitar totalmente, ¿sale? De la alimentación. Y posteriormente se trabaja, por ejemplo, en meses. ¿Qué pasa una vez que logres ese mes? Ah, bueno, me gustaría que fuéramos todos, por ejemplo, a tal lugar. En el caso del trabajo, es decir, ¿qué te gustaría a ti al final del mes? Por ejemplo, que te llegues a lo mejor a comprar o que llegues a ir a algún lugar para ti solo, por ejemplo, ¿no? Muchas veces puedes decir, no, es que me dan ganas de ir después del trabajo, pero no voy por X situación. Cuando tú lo logres, entonces podrías ir a ese lugar, ¿no? Por ejemplo. Les digo, dependerá mucho de, pero lo solemos manejar de esas formas. Y normalmente les digo, se trabaja en lo que es durante el día o en el día, a la semana y el mes. Seguimos con lo que es el moldeamiento. Este lo vamos a definir como un reforzamiento sistemático, ¿sale? De pequeños pasos y consecutivos o aproximaciones sucesivas, ¿sale? A una conducta terminal o ese objetivo que nosotros queremos lograr. En este camino se refuerzan obviamente pasos, les digo, que ya estén como programados, porque al final de cuentas de eso se trata, y como nosotros vayamos avanzando, también se van a extinguir a lo mejor algunas conductas, o va a haber algunas, ¿sale?, que van a estar incluso a veces más presentes. Esto va a comprender, se los pongo aquí, lo fundamental de establecer con precisión cuál es la conducta terminal y qué corresponde a cada uno de estos pasos, ¿sale? El moldeamiento, por ejemplo, ¿sí?, se aplica, por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos como un repertorio, ¿no? O sea, es decir, nosotros ya sabemos finalmente qué es lo que está literalmente como pasando o teniendo la persona. Pero puede y es incapaz de emitir esa determinada conducta o continuidad, ¿sale? Es decir, ya sí está, pero no es como muy presente. Se les pongo esta imagen porque normalmente puede ser con personas que quieran, por ejemplo, platicar más, tener un poquito más de habilidades sociales, y es una técnica que también se puede utilizar. Por eso dice, es incapaz de emitir una determinada tasa o continuidad, ¿sale? Lo que acarrea una probabilidad de una aparición de que es baja o nula. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, pues justamente es que esta se mantenga o sea continua, ¿sale? No se puede reforzar continuamente, pero se trabaja desde el punto de saber qué es lo que podemos nosotros ir como por pasos para que eso se mantenga o se llegue a la meta, ¿sale? Un ejemplo se los pongo aquí. Una persona que sabe nadar, ¿no? Es como las personas que también saben manejar, pero que no lo practican mucho. Y las personas que suelen nadar, pues normalmente, ¿no? O sea, si no hay, por ejemplo, esa que dice forma física es literalmente como la piscina o la alberca, ¿no? O el espacio donde puedan practicarlo. Y una falta de costumbre.
muchas veces de, ok, no tengo tiempo, no suelo, por ejemplo, utilizarla, o no se hacen ese tipo de horarios, ¿sale? Ser incapaz de completar una larga, o un tiempo, mejor dicho, largo en la piscina, ¿sale? Entonces, ¿qué se les pide normalmente aquí? Que empecemos, ¿sale? Con alguna actividad, uno, que mantenga ese rendimiento a nivel físico, ¿sale? En estos casos decimos, una ejecución de una conducta de nadar contribuye a mejorar la forma física, ¿sí? Por ejemplo, llegar a nadar durante 20 minutos. Si la persona nos dice que no, bueno, le solemos pedir, digo, que tenga un mejor rendimiento, ya sea que pueda ir a correr, ya sea que empiece caminando, ¿sale? Y empezamos por 20 minutos. Estos 20 minutos son variables, ¿sale? Desde que nosotros podemos poner 20, podemos poner a lo mejor 10 y los vamos a ir aumentando, ¿sale? Por eso decimos que es algo que va pues en continuidad. Una vez que se logra, por ejemplo, esto, pues se tiene que seguir a decir, bueno, de ahora 20, ¿qué pasará, por ejemplo, si vamos, ya no media hora, ya no vamos a ir a caminar, simplemente vamos a meternos al agua, ¿no? Hay personas que aquí, pues, les digo, desde que pueden decir, sí, claro, lo intentaré, y a lo mejor al momento pueden tener miedo, pena y demás, siempre está este reforzamiento, les digo, con palabras, ¿sale? Se logra por modelamiento, decimos se refuerza este paso a paso, lo que se naden, ¿no? Distintas distancias, perdónenme, cada vez un poco mayores. Es lo mismo con las personas que empiezan a manejar. Si se dan cuenta, empiezan a decir, ok, empezaré de poco a poco, ¿no? Y una vez que logran, por ejemplo, dominar una ruta, ciertas calles, se les pide que avancen unas calles más o que salgan en un horario diferente, ¿sale? En la aplicación se los pongo aquí. El modificador debe especificar, en este caso somos nosotros, ¿sale? ¿Cuál es la conducta que se persigue a emitir, ¿no? Una vez alcanzado ese último nivel del proceso del modelamiento, que es lo que les comentaba. Una vez que, por ejemplo, suelen dominar muy bien a lo mejor una técnica en forma de nadar, o que ya sepan muy bien a lo mejor un recorrido en calle, ¿sí? O que incluso en temas de exponer, ¿sí? Que sepan muy bien a lo mejor un tema, se les pide entonces que pasen al siguiente. Y así vamos por pasos. Por ejemplo, lo que les decía de aprender a conducir. Lo primero que suelen enseñarnos, ¿no? Pues es básicamente pues el funcionamiento, el tablero, los espejos, etcétera, ¿sí? Vamos por pasos. Aquí decimos poner un criterio como aprobar, por ejemplo, el examen, porque se obtiene un permiso de conducción. Sabemos que eso es pues básico, ¿no? En el ejemplo de alcanzar un nivel físico, puedes llegar a ser, les digo, a correr cada 5 kilómetros, por ejemplo, y después de esos 5 kilómetros se les pide más. Este es uno de los que les digo más se ocupa. Por ejemplo, cuando igual son personas que quieren empezar a correr, normalmente empiezan caminando y se les va por tiempos, ¿sale? Por tiempos o distancias. 1 cuadra, 2 cuadras, 10 minutos, 15 minutos. Si se dan cuenta, hay personas que de por sí el sistema de salud nos dice, son media hora de ejercicio, pero media hora de ejercicio así como de cajón, la mayoría no lo puede hacer. Entonces, personas que quieren aprender o que quieren implementar estos como hábitos o estas conductas, normalmente se empieza de a poquito, ¿sale? Sin embargo, les pongo en nuestros otros casos, cuesta mucho dar criterios tan fácil reconocibles, ¿sí? Dice, y habrá que especificar esa topografía, ¿sale? Lo que les decía, todos los análisis así súper mega detallado de esa conducta que se desea. Por ejemplo, una ejecución o ejercitación no física moderadamente sencilla. Moderadamente sencilla hablamos de una vuelta de carro, una voltereta para los niños, ¿sale? O sea, algo que las personas quieran empezar a hacer. Se concreta justamente cómo debe ser ese movimiento y la posición del cuerpo en este caso, pues les pongo el ejemplo del niño, ¿sale? Pero si nosotros quisiéramos llevarlo a otro punto, es importante decir, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, vas a lo mejor decíamos, esta parte de conducir. Vas a subir, vas a familiarizarte con los botones, ¿no? Con la palanca, con todas estas partes internas y sabes que al final, ¿no? Vas a terminar tomando siquiera el volante de tal posición, ¿sale? Entonces damos esos detalles. Y la posición del cuerpo, como se los pongo aquí, les digo, pues nosotros los vamos haciendo un poquito como más claros. En el caso de una patinadora artística, les digo, pues es un poco más complejo. ¿Qué les decimos normalmente? Son detalles en cuanto a los movimientos, la velocidad, la latencia, es decir, la lateralidad, básicamente la precisión del ejercicio, ¿sí? Cuando nosotros quisiéramos hacer este tipo de cambios,
Pues normalmente vamos a empezar con ejemplos, ¿sí? Y estos, les digo, pasa tanto con los alumnos, es decir, con los niños, como en lo que son también con adultos, ¿sale? La parte más difícil, por ejemplo, de esta técnica está en el establecimiento de los distintos escalones, por lo que hay que avanzar para llegar a la conducta final, ¿sale? Por eso decimos que son de a poquitos. No se deben o no se puede, ¿sale? Proponer pasos tan pequeños que vayan a desmotivar a la persona. Es decir, son tan fáciles, se aburren. Y si son muy difíciles, pierden esta intención o es literalmente contraproducente porque entonces la persona se siente desmotivada y ya no va a querer intentarlo, ¿sale? Por lo tanto, tienen que ser lo más equilibrados para la persona, ¿sale? Por ejemplo, les digo en esta parte de lo que es la autoescuela, no exigen pues obviamente el primer día que te sepas todo, ni te llevan a las calles más concurridas, normalmente suelen ser calles más tranquilas, que no haya casi tantos autos ni gente, ¿sí? Y tampoco pues empiezan con lo último literal, ¿no? Que es a lo mejor ya cierta velocidad o en calles con más autos, ¿sí? Por eso decimos que en este caso pues tiene que, o nosotros tenemos que tener muy bien contemplado el tipo de persona y de exigencia, por decirlo así, ¿sale? Aunque sí existen, por ejemplo, en las conductas más habitualmente que se enseñan, el modelamiento, unas aproximaciones. Por ejemplo, publican paquetes, ¿sale? Si se dan cuenta, o no sé si lo han logrado ver o les ha salido, hay escuelas, y por eso pongo este ejemplo, que lo suelen poner exactamente para algunas situaciones que ellos ya detectaron que a las personas les puede dar cierto miedo o que se les dificulta. Paquetes exclusivamente como de estacionarse en 3 días, ¿no? Y te dicen, en 3 días tú vas a aprender, pero lo único que vamos a revisar es que tú te sepas estacionar. Y normalmente se les pregunta de, ok, ya has manejado, cuánto tiempo llevas manejando, ¿no? Cada cuánto sueles, por ejemplo, manejar, etcétera. O lo que son las subidas. Hay muchas personas que las subidas pues nos da como mucho miedo al principio. Entonces eso es algo que también suelen vender. Esos paquetes de, ok, domínalas, ¿no? O sea, en tantos días tú ya vas a poder. O incluso los paquetes que se venden para personas que tienen miedo a manejar en carretera o que quieren aprender, ¿sí? Esos, les digo, también son esas diferencias. Cuando nosotros lo quisiéramos llevar, por ejemplo, con los niños, ¿no? En este ejemplo que se los pongo, si quisiéramos, por ejemplo, manejar algún tipo de movimiento, ¿sale? Porque también lo podemos utilizar, les digo, en caso de educación especial o con algún tipo de problema de la lateralidad, ¿sale? O motricidad, nosotros lo podemos ocupar, ¿sí? Podemos ir justamente, uno, mostrando cuáles son los pasos y al momento en que nosotros lo hacemos, ellos lo tienen que hacer. Se les pide que lo repitan y vamos a ir aumentando de paso a paso, ¿sale? En este caso les pongo el modificador, lo que somos nosotros, tendremos que enfrentar, por ejemplo, algunos casos pues, particulares, ¿no? En donde se os pongo aquí ayudar a la elaboración de esas conductas adaptándolas, ¿sí? Si bien es cierto que tal vez no se puedan seguir todos esos pasos, sí es importante que nosotros sepamos cuáles vamos a tener que modificar. Y eso es una regla en general de la mayoría de las técnicas. Nosotros las tenemos ya preestablecidas, es decir, ya las sabemos, pero tendremos que muchas veces adecuarlas para la persona, ¿sale? La observación de los progresos es importante, su ritmo, su avance, la repetición, qué tanto lo hizo, por ejemplo, por qué no lo pudo hacer, ¿sale? Los niveles iniciales, es decir, si a lo mejor al principio se le hace difícil y después ya lo domina, ¿no? Una vez que lo domina, pues espera que pase al siguiente hasta lograr esa meta. La velocidad, por ejemplo, ¿sale? El aprendizaje de sujetos similares en situaciones parecidas. Eso es algo que también suele ayudar. Ahora, aquí hay que ser muy claros. Una cosa es poner a una persona, digámoslo así, como ejemplo, o que se base muchas veces, les digo, en esto que se aprende, ya sea que lo observe, que lo analice la persona, y no en un tema de comparación, porque si lo llevamos en comparación, pues sería todo lo contrario, ¿sale? Un ejemplo de esto es cuando nosotros queremos enseñarles a los niños a escribir y no pueden agarrar bien el lápiz en un tema, por ejemplo, de las pinzas, ¿sale? Entonces, lo que solemos hacer es que trabajamos primero, pues, con canicas y se les pide y se les va indicando cuál es el dedo que tenemos que tener. Ah, bueno, el índice, ¿no? Y el pulgar. Cómo los vamos a tomar y los vamos a depositar. Normalmente cuando tienen ese problema les cuesta,
¿sí? Entonces nosotros vamos a ayudarles, justamente primero nosotros mostrando cómo tenemos que hacer esta pinza, tomar la canica y depositarla, ¿sí? Y así como es una canica, nosotros tendremos que pasar, por ejemplo, a aros donde tengan que hacer nuevamente este movimiento, o lo que serían incluso, más allá de los aros, los como cubos, ¿sale? Por eso existen todos estos juegos para niños donde tienen que ponerlos por formas, ¿vale? Porque ellos van tomando justamente estos movimientos con las manos. Así como hacemos esta pinza, después les vamos a pedir con los siguientes dedos y tendremos al final que hacer ese recorrido con cada uno de nuestros dedos y lo practiquen. La intención es que esto lo hagan tanto en consulta como lo puedan hacer en casa, ¿sí? Y por eso decíamos quiénes van a estar aquí como reforzadores también, los padres muchas veces, ¿sale? O el tutor en ese caso. Una vez que se logra, por ejemplo, esto y que el niño avanza de lo que es la canica a un aro, a lo que serían cubos, entonces ya podríamos pasar no a que escriban, pero sí a que pinten, porque tienen mayor libertad del movimiento, ¿sale? Hasta posteriormente lograr justamente pues el que ellos logren escribir. En el encadenamiento de conductas, que es otra técnica, ¿sí? En este como tal, el nombre es creo que muy explícito, porque literalmente son como cadenitas de cada uno de los como reforzadores que nosotros vamos a utilizar y se convertirán como en un estímulo, ¿sale? Por eso dice, el encadenamiento supone enlazar, combinar conductas ya sencillas para formar conductas más complejas, ¿sale? De un orden superior y que obviamente con esto pues tiene que haber un reforzador. Y es un reforzador distinto y que al final lograremos, les digo, como una meta, ¿sale? Lo que sucede en un encadenamiento es que las conductas se ordenan de forma, les digo, que el reforzador es el eslabón, ¿sale? Y una vez que eso se logra, bueno, se utiliza como un estímulo y se vuelve a utilizar literalmente para otro y por eso pues es una cadena, ¿sale? Funciona como estímulo discriminativo en la siguiente respuesta, ¿sale? Y hasta ahí, bueno, hasta que terminemos al punto. Y este es básicamente nuestra gráfica, ¿sale? O nuestro esquemita. Tenemos aquí un estímulo, ¿sale? Un estímulo discriminativo que posteriormente nos va a dar una respuesta y esa respuesta va a ser un estímulo reforzador positivo que se va a transformar en un estímulo discriminativo, ¿sale? Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, son como varias secuencias hasta que nosotros terminemos teniendo un reforzador último, que es básicamente lo que nosotros vamos a querer, pues, mantener en ese caso de la conducta, ¿vale? Les pongo un ejemplo igual muy sencillo, que es como comer un filete, una carne, un pescado, lo que ustedes quieran, ¿sale? ¿Qué solemos hacer? Pues hacemos todo un proceso, ¿no? Pues sostenerlos cubiertos, cortarlos, saber manipularlos con las manos, ¿no? Una vez que los manipulamos, lo cortamos, a lo mejor, y dependerá obviamente que si somos diestros o somos zurdos, ¿no? Y entonces llevarlo, por ejemplo, a la boca, etcétera. O sea, todo eso es normalmente pues los pasos o la cadena que nosotros hacemos. Por eso los pongo para formar esta cadena que pues habilita o da paso a un reforzador, ¿sale? Una vez que nosotros, por ejemplo, tenemos los cubiertos y que ya sabemos tomarlos, ¿qué es lo que sigue? Es como con los niños cuando los empiezan a agarrar, o nosotros, ¿no? En general, normalmente no los tomamos, pues, de esta posición. Lo que hacemos es que los ponemos a lo mejor tal cual, así, ¿no? Y nos suelen corregir y nos dicen, no, no se toma de esta forma, lo tomas así. Entonces nos cambian la posición literalmente, pues, de la mano, ¿sale? Ahí ya tenemos algo que nos está reforzando cómo es que lo tenemos que hacer, ¿sale? Ya tenemos una respuesta y posteriormente de eso nos pasan a decir, ah, bueno, ahora sí, tomas el cuchillo, tomas el tenedor y vas a cortar. De esa parte de cortar se volverá obviamente nuestro estímulo, sale discriminativo, porque eso nos da paso a que una vez que cortamos lo podemos llevar a la boca, etcétera, ¿sale? Les digo, son esos pasos. En esta parte les pongo comer el filete. En alguna de esas conductas quizá han tenido que modelarse específicamente para esto, ¿sale? Que les digo, es cuando nos suelen corregir. En otros casos, por ejemplo, es posible que todos los eslabones o que todos finalmente esos estímulos, ¿sale? Estuvieran ya presentes en ese repertorio. Es decir, que ya nosotros lo supiéramos, ¿sí? Lo novedoso es la secuencia, literalmente lo que nosotros vamos a hacer. Y en la formulación de la técnica, pues es básicamente nuestro esquema, ¿sale? Lo que les decía, cómo es que nosotros los vamos uniendo de uno a otro para que eso se vaya finalmente a esta conducta.
¿Qué sería en este caso lo que nosotros esperamos o queremos? Bueno, pues una forma correcta, ¿no? De tomar los cubiertos y poder al final comer, sin que los tomemos mal, sin que se literalmente pues se nos lleguen a caer, ¿no? Ni que a lo mejor tengamos un accidente al momento de cortarlos, etcétera. Ahora, para aplicar esto, hay 3 tipos de. En el encadenamiento de conductas nosotros lo manejamos como la presentación total de la conducta o de la cadena, sale donde se dan como todos los pasos, una presentación hacia adelante y una presentación hacia atrás. La presentación hacia adelante literalmente es como desde el principio, ¿sale? Y la presentación de atrás pues es como los últimos pasos. En la primera de estas, que es la que les digo, la presentación de toda la cadena, lo que se pretende pues es darles todos los pasos, ¿sale? Y en el primero normalmente se suele hacer como un ensayo, se da todas las indicaciones, se les pide que lo repitan y si hay algo que corregir, bueno, se hace en ese momento, ¿sale? Se realizan todas las conductas que se los pongo aquí de forma de la cadena o en la cadena de forma seguida, ¿sale? Se proporcionan señales de cada paso, si hace falta les digo pues lo corregimos o lo reforzamos según sea el caso, ¿sale? Les pongo un ejemplo igual muy sencillo. Cuando nosotros a los niños lo que pretendemos o queremos sobre todo es que aprendan a hacer ciertas cosas, pues normalmente les decimos, ¿no? Todos estos pasos. Ahora, siempre va a depender, ¿no? Hay personas que utilizan esta parte de, mírame, me observas, yo lo hago todo y posteriormente lo haces tú. Puede funcionar como puede que no, ¿sale? Digo, y va a depender mucho. En este caso es un adolescente, se los pongo aquí, que tiene que utilizar la lavadora, ¿no? Y digo, la lavadora pues a lo mejor pareciera muy fácil, pero hay quienes no están como muy familiarizados con ese tipo de. Entonces, se les suele explicar, ¿no? O sea, se les indica, por ejemplo, que hay que separar la ropa por color, obviamente la que es blanca, ¿no? Muchas veces se les indica, por ejemplo, cuál se llega a despintar, si es la primera vez que se lava, ponerle la cantidad suficiente de detergente, el programa literalmente para el tipo de ropa que es, ¿sale? Si utiliza esta parte del centrifugado, pues explicarles cómo funciona, sacar las prendas y tenderlas de manera adecuada. Se dan cuenta que es todo un paso, ¿sale? Entonces, esos pasos son los que se les explican y normalmente les digo, pues se va por un ensayo. Al momento en que nosotros lo vamos explicando, ellos lo van haciendo. En el método, por ejemplo, hacia adelante, que es básicamente pues lo primero, ¿sale? El eslabón inicial de esta cadena. Entonces decimos, bueno, se ensaya el número de veces que sea necesario. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a lo mejor él tendrá que hacer esa diferencia entre lo que es la ropa de color, la negra, la que se despinta a lo mejor y la blanca, ¿no? Por ejemplo. Después se enseña y se conectan los 2 primeros, ¿sale? Entonces ok, ya lo separaste, muy bien. Ahora te voy a literalmente como a enseñar los otros y se le pide que repita esos pasos, ¿sale? Es como fragmentarlo de igual forma, pero empezaremos literalmente desde el principio y posteriormente iremos 2, 3 y así sucesivamente hasta que se termine la cadena, ¿sale? Hasta aquí, digamos, son como fáciles, son sencillos y son a lo mejor como muy, digámoslo así, como comunes, ¿sale? Porque también les digo, es algo que pues, hacemos normalmente. Aunque al final, por ejemplo, será la ejecución de toda la cadena lo que conduzca, obviamente, a lo que se busca, ¿no? A esa meta. Si se dan cuenta, pues lo terminamos haciendo, pero en pasitos. Y el último sale, por ejemplo, bueno, les pongo aquí otro ejemplo en el caso de los niños. Cuando quieren hacer un tipo de pronunciación o una palabra que les cuesta trabajo, ¿sí? Y eso es algo que también se utiliza o se utilizaba en las escuelas. Normalmente nos separaban las letras, ¿sale? De decir, ok, en este caso que se los pongo murciélago, ¿no? Entonces decimos mur y luego tenemos, ok, el cie, lo unimos, murcie y luego murciélago, ¿no? Entonces, no sé si recuerden que incluso nos como que tachaban, bueno, nos marcaban esas primeras letras y luego las que se unían y al final tú lo terminabas diciendo toda la frase. Bueno, ese es un claro ejemplo, ¿sale? Veamos primero los pasos y luego los vamos uniendo, ¿sale? Y obtenemos un reforzador. Uno es que haya dicho la palabra correctamente. Segundo, pues es que damos, les digo, esta gratificación o este gusto, esta felicitación de que lo hizo, ¿sí? Y además de que lo podrá comprender, de que lo va a poder utilizar o de que va a saber hacer las cosas, ¿vale? Y bueno, en este caso, por ejemplo, en el tercero, que hablamos que se empieza hacia atrás, se les pide que hagan los últimos pasos. Lo mismo, tenemos toda la cadena, pero les pediremos que empiecen, bueno, no que empiecen, sino que ellos ejecuten ese último paso,
¿sale? Por eso dice, lo primero es enseñarles los últimos eslabones, luego el penúltimo, y así los iremos pues uniendo, ¿sale? Hasta llegar pues al principio. En ese sentido de organización, el aprendizaje radica sobre todo en las últimas, ¿sale? Por eso decimos que empezamos hacia atrás. Un ejemplo aquí, se los pongo. El niño que está aprendiendo a cocinar algo que le gusta, ¿sí? Al acabar de hacer la última acción, pues va a disfrutar esa comida, ¿no? Es un reforzador inmediato porque le gustó, porque lo va a probar, les digo, o sea, lo tiene. ¿Qué sería en este caso? Comerse ese plato. Quedan fuertemente unidos porque hay esa recompensa. Y en este caso, bueno, todavía es más fuerte esa recompensa, por decirlo así, o esa unión que se logra, porque tiene toda la textura literalmente de los 5 sentidos, ¿sale? Eso es algo que también se llega a hacer. Además, porque lo asocian, ¿sí? Otro ejemplo, en este caso, ¿sale? Es justamente como cuando queremos enseñarles también, por ejemplo, a bañarse, ¿no? Cuando hablamos de que se tienen como que fragmentar o que son conductas en cadena, se les va a pedir en el punto de hacia atrás, ¿vale? O empezar hacia atrás. Es decir, vamos a describir todo lo que hacen para bañarse, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que se van a la ducha, a lo mejor si en ese lugar se desvisten, ¿no? Cómo es que le abren a la llave, empieza a caer el agua, posteriormente a lo mejor papá o mamá son quien lo bañan, luego después de que lo bañan, bueno, por ejemplo, y es que aquí les digo, hay que ser súper específicos, se va a caer el agua, luego de que cae el agua, por ejemplo, ¿qué se baña primero? ¿En la cabeza o es el cuerpo? ¿No? Esos puntos también son importantes porque les digo, los vamos como haciendo en pedacitos. Hasta que al final, por ejemplo, ¿no? Se pone la pijama. Ok, para ponerse la pijama, alguien tuvo que haber llevado esa pijama a lo mejor al baño. Eso significa que entonces el pequeño, en este caso, va él a tomar la pijama y la va a llevar al baño. Y entonces seguiremos los demás puntos, ¿no? Después de que eso sea la siguiente, o bueno, al siguiente día, porque les digo, eso es algo que se tiene que repetir. Entonces, aparte de que lleve la pijama, él será, por ejemplo, quien se seque, ¿no? Después de que se seque, a lo mejor él va a ser quien se la ponga, y así sucesivamente. Por eso es hacia atrás. Y por eso decimos que en estos casos se tienen que literalmente ir fragmentando muchos casos. Normalmente lo que hacemos, sale en este caso con los padres o incluso con un adulto, se les pide así, que lo vayan detallando así, punto por punto. Y cuando sea el último, les vamos a pedir que lo hagan, ¿sí? Si a lo mejor es muy complicado, es algo que a lo mejor no puede ser, como en el caso de la pijama, entonces les vamos a pedir que unan a lo mejor los últimos 2 o 3, ¿sale? Y después todo lo demás se mantiene. Por eso va hacia atrás, ¿sale? Les pongo aprender a vestirse, a comunicarse de una forma más correcta o hacer determinados trabajos. Se enseña muchas veces de este tipo, ¿sale? Se les enseña como lo más difícil, por decirlo así, y posteriormente se hace como lo más fácil, ¿sale? O sea, esa parte del principio. Y les digo, ese es uno que también se aplica. El desvanecimiento, por ejemplo, ¿sí? Como tal, bueno, queremos finalmente pues que eso se vaya o disminuya, ¿sale? Es un proceso de intervención en el que pues vamos nosotros a eliminar, obviamente con un paso o progresivamente, todo tipo de conducta que no es adecuada, ¿sale? Por eso dice, lo ayuda facilitando la emisión de una conducta, ¿no? O bueno, la emisión. Al tiempo que se garantiza el mantenimiento de esta otra o de alguna conducta que sí ayude finalmente a este desvanecimiento, ¿sale? Y su emisión ante estímulos discriminativos normales del entorno de la persona. Esos entornos, digámoslo así, pueden ser factores, ¿sale? Que los puede como mantener y que a lo mejor nosotros no estamos, digamos, como tan familiarizados o que en algunas ocasiones, digo, pues no va a depender justamente de nosotros o incluso de la persona. En un primer momento del proceso se incorporan múltiples ayudas, ¿sale? Para que la conducta tenga un lugar, una forma más idónea. A partir de esta, por ejemplo, se va a facilitar este empleo o los estímulos, ¿sale? Que son discriminativos, especialmente nítidos, es decir, que sean muy claros o muy objetivos, ¿sale? Que nosotros los tengamos ahí presentes o que las personas los vayan a implementar. Porque en estos casos, ¿sale? Una vez que ya se tiene esa conducta o que la emisión de esa conducta ya está literalmente como que la logramos o se consolidó, se espera obviamente que todos los demás, ¿sale? Que en ese momento ayudaron, se vayan también quitando, ¿sale? Eso es como reforzadores. Y entonces ya la conducta se tiene que mantener y ya no tiene que haber reforzadores exactamente, digamos,
o que se mantengan. Cuando hablamos de próximos o que son naturales, es que se tiene literalmente que dar, les digo, como un abrazo, como un beso, ¿no? Como un bien hecho, alguna palabra, alguna frase. En este caso, cuando nosotros lo aplicamos, ¿sale? Se dice que este proceso de desvanecimiento tiene que iniciarse con estímulos que evoquen o que sean de alta probabilidad, es decir, que lleven a que esa conducta aparezca, ¿sale? Por eso decimos que, ok, vamos a dar un estímulo que realmente como que motive, ¿sale? En este les pongo una pregunta, normalmente les digo en el caso de los niños, es ¿cómo te llamas? Si son niños que, por ejemplo, les suele dar pena, que no se sienten como muy seguros al momento de dar su nombre o hablar, suelen decirlo como en voz baja, ¿sale? Y bueno, les pongo aquí un nombre por decir alguno. Si nosotros queremos que, por ejemplo, esto cambie, nosotros tendremos que hacer un modelamiento, ¿sale? Un moldeamiento, en de nosotros vamos a hacer ese ejemplo donde digamos, ok, mira, yo me llamo tal, nuestro tono de voz va a cambiar, nuestra posición corporal también va a cambiar, ¿sale? Hacemos a veces expresiones todavía como con mayor énfasis para que ellos lo vean. Este tipo de estímulos tiene una función hasta un cierto punto instigadora, ¿sale? Porque queremos que la persona, o en este caso nuestro niño, lo vea. Algo que nosotros también solemos hacer en este caso, ¿sí? Es que los podemos llevar, por ejemplo, a un tema de que sean estímulos visuales o estímulos auditivos, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor manejarlo como alguna canción, algún cuento, algo que facilite que entonces ese tono de voz sea alto, ¿sí? Bueno, vamos a inventar una canción, por ejemplo, donde tú digas tu nombre y yo también, ¿no? Entonces, eso llevará a que lo haga. Ahora, para hacer esto literalmente, pues va a llevar igual su tiempo. Una vez que, por ejemplo, el pequeño en este caso tiene más, digámoslo así, como más confianza para poder decirlo, se mantendrá, pero nosotros tendremos también que implementar otro tipo de estímulo para que esto ocurra, ¿vale? Por eso decimos, habrá que añadirle otros elementos que lo faciliten. No importa utilizar muchos, lo importante, lo fundamental es que evoque con seguridad esa respuesta, ¿sale? Si nosotros queremos algún tipo de modificación, por ejemplo, en el caso de los adultos, no obviamente, vamos a ponerlo así, no porque tengan problemas a veces para relacionarse, que también les pasa a los adultos, pero les vamos a pedir, no obviamente que tengan una canción, ¿no? Pero sí, cómo se pueden ellos sentir cuando se presenten con otras personas, ¿no? Bueno, ¿cómo me voy a sentir? Voy a sentir más feliz, relajado, ok. Solemos incluso, sale, aquí les digo, hacemos esta parte de moldeamiento o que nosotros somos ese modelado también porque lo solemos como practicar, ¿sale? Es decir, nosotros lo hacemos, ellos lo suelen también repetir, bueno, pues me siento tal, he visto tal cosa. Ese cambio de comportamiento es algo que se practica muchas veces dentro de, ¿sale? Es decir, en el consultorio. Para hacer este tipo de desvanecimiento que nosotros les digo iremos quitando, justamente ¿por qué? Porque en el caso de los adultos, pues ellos no van a estar siempre en la consulta para hacer ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces se les va a pedir a lo mejor que sean primero con la familia, con amigos, y posteriormente se les va a pedir que vayan con otras personas, ¿sale? Esta primera fase como aditiva y la consolidación de la conducta correcta, ¿sale? Por eso es como, ok, la primera nos va a salir a lo mejor muy bien. Llega el momento de ir eliminando todas esas ayudas o modificando, por ejemplo, los estímulos, ¿sale? Que es decir, nosotros a lo mejor ya no lo vamos a hacer. Posteriormente ellos tendrán que hacerlo, les digo, con amigos, familiares, etcétera, ¿sale? Ahora, esto es gradual. No podemos hacerlo ni después de 1 o 2 o 3 sesiones, ¿sale? Sino que tendremos que irlo manejando en cierto tiempo. Por ejemplo, la frecuencia, ¿sale? Es decir, cada vez que nosotros lo vamos implementando tiene que ser menor. Posteriormente, la intensidad, cada cuánto, ¿sale? En el caso les digo de la voz, que es una forma también muy fácil en que nosotros lo podamos detectar. Una voz al principio va a ser muy fuerte, que se note, y posteriormente va a ir bajando ese tono, ¿sale? Y después, bueno, lo va a llegar en un tono normal o el tono que la persona tenga, porque también hay personas que suelen tener un tono muy alto de voz, ¿no? También su demora, que tanto es lo que llega, por ejemplo, a estar, ¿sí? En este ejemplo se los pongo, dejar pasar más tiempo una de otra en estas apariciones o que la persona se pueda presentar ante otros, ¿sale? En esto va a haber demasiados
como errores. A veces va a ser un ensayo y error, ¿sale? También es a veces como visto de esa manera, pero es importante que aunque sea un ensayo y error o las personas se sientan de esa forma, se les vaya reforzando, ¿sale? Ese reforzamiento pues obviamente tiene que ir con todo lo que son estas personas, ¿no? O lo que son literalmente los estímulos o las ayudas que vamos nosotros pues a tener. Llámese, por ejemplo, nosotros, los amigos, ¿sale? En el caso de los niños normalmente suelen ser los padres, o en el caso de los adultos, ya sea la familia o sean la pareja, ¿sale? Aquí. Sí. Un ejemplo de esto y que se puede utilizar incluso con los adultos es en el caso, por ejemplo, de la depresión, ¿sale? Sabemos que la depresión, obvio, no es la única técnica ni es una, digamos, que se tiene que ver aislada, ¿sale? El tratamiento, obviamente, para el caso de la depresión, pues lleva a hacer toda la entrevista, la investigación, saber si tiene un tratamiento, por ejemplo, psiquiátrico, si no, etcétera, ¿sale? En este caso, por ejemplo, se les suele pedir que sean personas que normalmente estén en ese entorno, ¿sale? La familia. Entonces, les pongo este caso. Era una chica, ¿sale? Que le costaba, justamente pues ya estaba diagnosticada con depresión, y le costaba muchísimo trabajo lo que era levantarse, ¿sí? Características propias de. Entonces, levantarse, bañarse, cambiarse de ropa, peinarse, todo esto pues eran cuestiones que la persona no podía, ¿sale? O sea, literalmente no tenía como ganas de hacerlo. Entonces, se trabaja con la familia y se dice, bueno, vamos a esperar, ¿no? Obviamente ya teníamos un tratamiento más avanzado en términos psiquiátricos, lo que ayudaba mucho justamente a que también tuviera esta disposición. Entonces, la familia como tal dice, sí, pues yo me comprometo a ayudarla, ¿no? Entonces estaba mamá, estaba papá y estaban sus dos hermanas. Para esto, no todos, por ejemplo, podían en el mismo día ni en la misma hora. Entonces se hace como un calendario, por decirlo así, en donde cada uno de ellos va a ir con ella y le dice, bueno, es hora de despertarnos, ¿no? Cierta hora, tratamos mucho de que en estos casos sea una hora continua, o sea, una hora como fija, ¿sale? Si es a las 8, bueno, que todos los días sea a las 8, si no puede ser a las 8, sea a las 9, o según la característica de cada uno de los integrantes de casa. Posteriormente que esto pasa, dice, bueno, pues llego, veo a mi hermana, me decía justamente una de sus hermanas, dice, pues es como de, oye, vente, nos vamos a levantar, ¿no? Entonces le ayuda a levantarse, le ayuda, por ejemplo, a ir al baño, le ayuda a cambiarse, etcétera. ¿Sí? Cada uno de esos pasos lo van completando juntas. Al final, ¿no? O sea, termina, por ejemplo, su día, digamos, en cuanto al tiempo que estaba su hermana, tenía que irse a la escuela y dice, bueno, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir, pero casi ya te dije bañada, cambiada, desayunada, peinada y demás, ¿no? Todo eso que a ella le costaba mucho hacer. Una vez que esto pasa, se lleva este tratamiento, les digo, suele ser también como por meses, ¿sale? Entonces ya tenía fácil como un mes llevando este tipo de, les digo, más el tratamiento propio de la depresión, exactamente con psiquiatría, ¿sale? Entonces, una vez que esto hace, bueno, eso es hermana, luego hay un día en que va mamá, hay un día en que va su otra hermana, y así cada uno de ellos. Cuando hacemos todo este tipo de revisión, es decir, ¿cómo te sientes? Dice, bueno, pues me sentía bien, dice, aunque, pues fíjate que ya no es como tan lindo, ¿no? Que vaya mi hermana y me tenga que ayudar, por ejemplo, pues a cambiarme o me ayude a bañarme, ¿ok? Y aquí es cuando solemos hacer preguntas de, ¿quieres hacer algo con esto? ¿Cómo lo podríamos mejorar? ¿Cómo podrías hacer sentirte mejor y mantener estas conductas? Bueno, yo creo que lo voy a intentar yo, porque a veces en este caso, sale, mamá era quien le ayudaba a elegir la ropa, algo que las hermanas, por ejemplo, no hacían. Las hermanas decían, sí, tú dime qué ropa te vas a poner. Y entonces ella elegía la ropa, pero cuando estaba mamá, mamá era quien le elegía la ropa. Entonces decía, bueno, pues sí, lo voy a intentar. Se sigue trabajando este programa, entonces va de nuevamente mamá, hermana y así sucesivamente. Una vez que esto pase y que la volvemos a ver en consulta, es decir, bueno, ¿cómo te vas sintiendo? Creo que voy mejor. Esta vez ya no quise, por ejemplo, que mi hermana me ayudara tanto a levantarme. Lo que yo hice es que cuando entró yo ya estaba
empezando a quitarme, por ejemplo, las cobijas, ¿no? Entonces, parecieran pequeños pasos, pero son lo que nos está diciendo que la persona ya está recobrando ese cambio, ¿sale? De conducta a nivel emocional también, etcétera, ¿sale? Entonces, pasa algo muy curioso en esta parte que les digo sobre la elección de la ropa. Llega a un punto en que dice, bueno, es que mamá me dice, ¿no? Que tengo que ponerme y no quiero, por ejemplo, ¿no? Entonces, como no quiero, he optado porque mamá ya no me ayude. El día de mamá, digamos que se queda como vacío, ¿sale? Entonces, en ese momento es ella quien se tiene que parar, se tiene que bañar, tiene que hacer todo eso que mamá le ayuda. Ahí ya hay un desvanecimiento de de esas ayudas o esos reforzadores, ¿sí? Y así la idea es quitarlos cada uno. Por ejemplo, fue mamá y en este caso ella decidió que ya no sería mamá porque ella podía elegir la ropa y ese es un punto importante, ¿sale? Por eso pongo mucho énfasis, es que tenemos que poner mucha atención a lo que nos dicen, porque con eso nos da información, en este caso que les pongo, ¿sale? O en este ejemplo, porque decíamos, bueno, mamá se queda como, ya no vamos a utilizar a mamá para esto, ¿sí? Posteriormente son hermanas y así sucesivamente. Incluso en alguna de las sesiones ella comentaba, bueno, es que pues ya estoy grande, no se ve como bien que te ayuden, por ejemplo, a bañarte, ¿no? O sea, o a vestirte. Entonces, lo mismo, se motiva a que digas, ok, tú lo quieres hacer, mira, te das cuenta que sí puedes, cómo te sientes con tus elecciones, ¿no? Con tus decisiones que tomas, etcétera. Una vez que pasa eso, se quitan totalmente ya todos estos reforzadores y ahí se logra ese desvanecimiento y se queda esa conducta. O sea, ella realmente ya todos los días se levantaba, ¿no? Todos los días se cambiaba y seguía todo esto que decíamos. Entonces, ahí lo vemos aplicado, ¿sale? Entonces, también lo podemos nosotros aplicar, les digo, en adultos y en casos como en la depresión, ¿vale? Tenemos el contrato de contingencias. Este es uno, por ejemplo, de los que más se suelen utilizar con adultos o con lo que son adolescentes, ¿sí? Este es muy difícil que nosotros lo manejemos, o bueno, no es que sea muy difícil, pero casi no se utiliza con los niños, ¿sale? El contrato de contingencias o contrato conductual se define literalmente en un acuerdo que se va a negociar, ¿sale? Y este sí es normalmente escrito. O sea, si nosotros vamos a tener como nuestro formatito, donde vamos a poner yo, papá, yo, mamá, y bueno, ellos tienen que escribir el nombre en el caso de los adolescentes o los niños, ¿vale? Y yo, hijo, ponen el nombre, me comprometo a, por ejemplo, y ponen todo aquello que normalmente pues se quiere trabajar, ¿sale? Se suele también hablar de todo lo que sean como las consecuencias, si es que ese tipo de contratos no se cumple o cuáles son esas excepciones del por qué no se podrían cumplir, ¿sale? Por eso decimos que en él están explícitos todos los acuerdos, literalmente, o sea, todos, y todas las personas que, por ejemplo, vayan a participar. En este caso yo les hablo de papá y mamá, pero si puede estar ahí la tía, abuelito, alguien más, bueno, ellos tienen que estar, ¿sale? ¿Qué conductas se llevarán a cabo a partir de ese momento? Y literalmente el hecho de que sea un contrato es también algo simbólico, ¿sale? Porque se les da esa importancia de que al verlo escrito, al tenerlo ya como contemplado, al saber que yo estoy siendo parte de, entonces tengo literalmente compromiso para poder hacerlo, ¿sale? Digo, pero eso normalmente se va a utilizar con lo que son los adultos o los adolescentes. ¿Y qué consecuencias, les digo, pues tendría si es que esto no se cumple o su incumplimiento en sí, ¿sale? Para este vamos a encontrar dos tipos de contratos, los que son los unilaterales y los multilaterales. Los unilaterales normalmente es pues una personita, ¿sale? Que es pues, literalmente a lo mejor nosotros. Literal, la persona, ¿sí? Y esa misma persona dice, yo me comprometo a tal, y sé que si no logro, bueno, probablemente pierda esto o no podré obtener esto, etcétera, etcétera, ¿sale? Y los contratos multilaterales son como el ejemplo que les decía, donde ya están involucrados a lo mejor papá, mamá, pareja, etcétera, ¿sale? Las personas normalmente que son importantes o que están en el entorno de la persona. Por eso les pongo aquí, se emplean características en conductas, ¿sale? Son conductas obviamente que van a ser problemáticas y que nosotros queremos reducirlas, ¿sale? Si yo me comprometo, por ejemplo, a fumar menos, yo me comprometo a no hacer tantos berrinches, ¿no? Etcétera,
¿sí? Les pongo aquí un ejemplo, la reducción de ingesta por parte de alguien que a lo mejor tiene problemas de sobrepeso, ¿no? El consumo de cigarros, les digo en caso de entregar trabajos a tiempo, que ese también es les digo porque se utiliza más en caso de los estudiantes o los adolescentes, ciertas horas, me comprometo, por ejemplo, a ser más disciplinado, a un orden, ¿sí? Este se utiliza, les digo, ponemos muy específico lo que queremos lograr. Y cuando tengan que involucrar a la familia, que es en el caso de los contratos multilaterales, pues se puede literalmente, les digo, poner a las personas, ¿no? Suele sacarse provecho cuando varias personas están integradas en esas relaciones. Ahora, decimos que son conductas que se quieren quitar, ¿sale? Para poder hacer esto, les digo, pues uno es tenerlo súper claro. ¿Cuáles son esas? ¿Sale? ¿Qué es lo que queremos literalmente quitar o literalmente eliminar? ¿Sí? ¿Qué conductas las tenemos que literalmente que detallar y poner? Estas conductas deben formularse de acuerdo a los principios de esta modificación de conductas, ¿sale? Es decir, que las podamos medir, que sean observables, que se puedan literalmente llevar como un control, ¿sale? Y que además correspondan tanto a la edad, tanto al comportamiento y a las personas que estén involucradas, ¿sale? Junto con las especificaciones de esas conductas, así como su objetivo, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia, las condiciones en que deben efectuarse y los recursos que implicaría si esto no ocurre, ¿sale? Las sanciones literalmente. En el caso, por ejemplo, les digo, con los menores, esas sanciones sí tienen que estar involucrados igual todos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si la persona no cumple en mantener su cuarto limpio, ¿no? En el caso, le digo, de los adolescentes. Bueno, uno, no va a tener a lo mejor permiso para cierta salida, cierta fiesta, ¿no? Segundo, ¿qué se le puede quitar también? Porque les digo, aquí podríamos incluso poner algún tipo de cláusula, ¿sale? Si no llega a ocurrir, será porque a lo mejor se enfermó, porque a lo mejor no estuvo en casa, ¿no? O sea, todo eso tiene que ser algo que también los padres principalmente o los tutores lo puedan como sustentar, ¿sale? Decimos, en todos los casos, las conductas incluidas en el contrato deben de ser posibles y lógicas, ¿sale? Dadas las características de las personas que lo van a firmar. ¿Cuáles son las posibilidades de papá y de mamá? Muchas veces, les digo, los padres los llevan a cosas materiales, ¿sale? Entonces, en el caso de cosas materiales, sí tienen que ser muy, digámoslo así, honestos consigo mismos para saber qué es lo que le pueden ofrecer, ¿no? Por ejemplo, en este caso sale, era mamá que justamente pues había hecho un contrato con su adolescente de que él tenía que ayudar en casa, ¿no? Específicamente lo que quería mamá era que una vez que terminara de comer, él recogiera los trastes y lavara mínimo los suyos. No pedía que lavara el de todos, simplemente el de él, ¿no? Y ella dijo, bueno, yo te voy a dar 2 pesos. 2 pesos para un adolescente de 16 años no era exactamente lo que él esperaba. Y él dijo, pues 2 pesos para mí no son como lo que quería, ¿no? Por eso decimos que sean posibles y lógicas. De ser posible, es sí, podría mamá haberle dado esos 2 pesos. Un tanto lógica desde el punto de vista del adolescente y de la mamá, probablemente la mamá diga, bueno, 2 pesos, ¿para qué quiere más? ¿No? Pero un adolescente muy probablemente diga, bueno, 2 pesos no sirven para nada porque a lo mejor yo quiero un balón de fútbol, porque yo quiero ir, por ejemplo, con mis amigos a tal lugar, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, ahí no se cumplía en este caso. ¿Qué era lo más recomendable? Y por eso les digo que es bien importante saber, él quería un balón, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ofrezco? ¿O cuáles son como esos premios? Bueno, un balón, ¿sale? Si no lo tienes, entonces el balón no se te compra, por ejemplo, así. O se podría manejar incluso se te comprará un balón que no sea específicamente el que quieres, ¿no? Les digo, y eso tiene que ser posibles y lógicas para ambas partes. Esto es en el caso, por ejemplo, de los adolescentes, ¿vale? En una línea con lo afirmado en un punto anterior, les digo, en esta parte de lo que hablamos, en el ejemplo sobre todo de que sean lógicas y sean posibles, tanto para uno como para el otro, lo que he pretendido es instalar conductas complejas, ¿sale? Es decir, una vez que nosotros tenemos y que logramos, por ejemplo, que esas conductas estén o se modifiquen, ¿no? Les digo, en el caso del ausente, pues a lo mejor era una conducta no tan difícil de lograr, pero realmente él no lo hacía, ¿no? Entonces mamá dijo, pues yo lo único que quiero es que se logre eso, ¿no? O sea, si después, por ejemplo, no tiene su cuarto ni limpio,
En este caso, por ejemplo, el chico no tenía ningún problema académico ni nada por el estilo, y dijo, pues ya, o sea, ¿por qué? Porque yo a lo mejor como mamá me encargo de todo el resto de la casa, pero lo que son los platos y en este caso, pues su cuarto, lo podría yo pasar, ¿sale? Esas son incluso como cláusulas que se ponen, ¿sale? ¿Qué es lo que yo como mamá puedo negociar o puedo no en este momento querer trabajar, ¿sale? Y es una decisión que obviamente pues se tiene que trabajar en conjunto. Una vez que se tienen o que se logran y que les digo son a largo plazo, pues se supone que se tienen que quedar, ¿sale? Se elaboran distintos contratos consecutivos y eso es otra forma, ¿sale? Se tiene como un contrato, digamos, grande y a lo mejor en ese punto se hacen como, vamos a llamarlo así, como subcontratos, ¿sale? Esos subcontratos son los que llevarán a que yo quiera, por ejemplo, mejorar alguna otra conducta. Aunque estos como contratos o subcontratos, si se dan cuenta, ya están divididos o ya están en conductas menos problemáticas o que son, digamos, más fáciles de que se aprendan o que se queden en la persona. Por eso dice, escalados y dividan esas conductas en otras más accesibles y a menor plazo, ¿vale? Digamos que el primero, en ese contrato de contingencias, es la problemática más grande que pueden tener, ¿vale? Y posteriormente vamos haciendo, les digo, un segundo o un tercero. Es muy raro que se llegue normalmente a los terceros, porque entre el primero y el segundo es cuando se suelen trabajar mejor. Y sobre todo en el primero porque, pues al ser esa conducta problemática principal, hablamos de estos primarios y secundarios. Se suele ir como en cadena también. Muchas de las otras conductas se suelen manejar más fácil, ¿sale? Hoy es más, en los mismos jóvenes, en algunos casos, pues las llegan ellos mismos a implementar, ¿sale? Lo ideal es que además de que se especifique, ¿no? Como les digo, o sea, se tiene que poner como qué es lo que yo quiero, las conductas en esta parte del contrato se formulen como acciones por realizar, ¿sale? Y no se dejen de hacer. Es decir, una vez que ya están, las tenemos que mantener, ¿sale? Tanto en el contrato y posteriormente se quedan. Y para que esto pase, les digo, pues normalmente lo trabajamos fácil desde lo que son un mes, implementarlo, 2, 3, ¿sale? Decimos únicamente las primeras existen o de las primeras existe constancia de su ejecución correcta. Es decir, las primeras, por eso digo que el primer contrato es como el más importante o el más grande, ¿sale? Una vez que se lleva, nosotros vemos esos cambios, normalmente los padres suelen como decir, pues sí es cierto, sí lo ha hecho, hay veces en las que no, pero bueno, lo hablamos, ¿no? O sea, se estipuló que esto podría pasar, por ejemplo, se enfermó, etcétera. Bueno, por esa razón a lo mejor no lo hizo, ¿sale? Pero se logró ese objetivo. Les digo, estas normalmente las vamos a manejar como igual en 3 meses, ¿sale? Al especificar los beneficios por esa ejecución de las conductas, el reforzador, en este caso, les digo, pues serían a lo mejor los padres, el hecho de tener y comprarles ese balón y cómo van a obtenerlo, ¿no? Si tú lo logras en tanto tiempo, en la semana, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes que hacer esa semana, luego una segunda semana, etcétera, ¿sí? Y decíamos, incluso aquí se pueden, por eso decimos que se pueden elaborar 2 o 3 técnicas. Si es una semana, no obtendrá a lo mejor ese balón inmediatamente, pero podemos dar algún otro tipo de, digamos, premio, ¿sale? Decimos aquí un equilibrio entre las respuestas emitidas y los reforzadores conseguidos por estas, ¿sale? En este caso, ¿sale? Ay, que no avanza mi presentación. Aquí está, ¿sale? Decíamos además de esos reforzadores, bueno, están directamente, pues les digo, por la emisión de la conducta. En algunos otros contratos puede resultar aconsejable, ¿sale? Dar pequeñas bonificaciones, que es parte de lo que les comentaba. Como decir, ok, si no tienes el balón, pues a lo mejor te doy cierta cantidad o de dinero, o te doy cierto premio o cierto permiso, ¿no? Que a lo mejor se estaba manejando en esta semana, etcétera. Esa parte como extra, ese bono extra, ¿sale? Cuando se ha cumplido el contrato de forma generosa, por ejemplo, cuando es el margen del propio reforzamiento, pueden marcarse reforzadores extras, ¿sale? Que les digo, es parte de. En algunos contratos también pueden incluirse sanciones o algún tipo de repercusión si eso no pasa. Y se los pongo al final. En los reforzadores, no, bueno, en realidad los reforzadores que no se obtienen por el incumplimiento de ese contrato han sido bien escogidos y los sujetos literalmente los tienen que valorar mucho, ¿sale?
Por eso es como, ¿qué es lo que quieren? ¿O qué es lo que piden? Y tienen que ser literalmente como muy, decíamos, muy coherentes, ¿sale? Y también, por ejemplo, si algo no llega a ocurrir, pues, porque no podríamos nosotros, digamos, o pasar esa falta, ¿sale? También se los pongo aquí. Es importante o importa mucho fijar una duración para este contrato, ¿sale? Porque si no, también les digo, pues sería eterno. Normalmente lo vamos a manejar entre 1, 2 y 3 meses, ¿sale? Porque hacer un cambio para empezar de conducta lleva su tiempo, ¿sale? Si de por sí los hábitos que se van de la mano con esto, pues nos lleva tiempo en el tema de la conducta también, ¿sale? Por eso se los pongo aquí. En primer lugar, antes de que se vaya a regular la conducta durante un tiempo largo, ¿sale? Por 1 o 2 meses, pues vale la pena disponer de un previo, ¿sale? Un periodo para juzgar si esta técnica es válida o podríamos nosotros aplicarla, ¿sale? Por eso decimos que esta tiene cierto punto de, no de complejidad, pero sí para saber cuándo aplicarla, ¿sale? En este caso que se los pongo de cara a valorar el cumplimiento del contrato, viene bien, por ejemplo, que los firmantes no restrinjan únicamente su propio cumplimiento, ¿sale? Sino el de todos los que estén implicados ahí. O sea, todos tienen que saber finalmente qué va a pasar, qué es lo que pasa si, por ejemplo, yo, papá, o yo, tutor, no cumplo con ese contrato, ¿no? Probablemente a lo mejor tenga uno que dar algo más grande o tenga incluso a lo mejor que volver a modificarlo o yo tenga, ¿no? Algún tipo, vamos a ponerlo así como de sanción. Eso es importante y no va, y también aquí lo tenemos que manejar mucho porque no va en un término de, entonces yo, ¿no? O sea, yo adolescente quiero que se equivoque, ¿no? Porque tendré algo mejor o algo mayor, o sea, no va por ahí. Por eso esta parte también decíamos, hay que saber todo el funcionamiento literalmente a lo mejor de la familia, ¿sale? Para saber cómo lo podrían también interpretar. El contrato de las contingencias, les digo, sí se ocupa, pero es importante saber en qué momento ponerlo, ¿sale? Ahora, hasta ahora les he dado pues ejemplos que a lo mejor pueden ser más con los pequeños, pero eso lo podemos utilizar para nosotros mismos, ¿sale? En esta parte como un autocontrato. Por ejemplo, en el caso de dejar de fumar, que es donde también se suelen ocupar más, normalmente las personas, ¿no? Pues van a llegar, ¿cuál es el objetivo? Pues dejar de fumar, ¿no? Dejar de fumar es muy específico. Si a lo mejor la persona fuma cigarro, fuma tabaco, ¿no? Etcétera, bueno, ¿qué es exactamente eso que quiere dejar de fumar? Si nos dice, pues sí, quiero dejar de fumar todo, ok, se hace, sale así, se especifica, bueno, quiero dejar de fumar, tal. Una vez que eso pase, por ejemplo, yo me comprometo y ese comprometerme se le suelen hacer preguntas como el de literalmente qué quiere o qué le gustaría regalarse. Y las indicaciones son estas, algo ni tan caro ni tan barato, ¿sale? Si es que la persona obviamente es un tema económico. Se lo podremos llevar a algo que sea usted capaz de obtener, ¿no? En cierto tiempo. Entonces decíamos aquí 1 o 2 meses más o menos, ok, la persona normalmente lo va a pensar. Suelen hacer, y en el caso de los adultos suele pasar, que dicen, bueno, pues estaba contemplando en querer comprarme esto, en querer ir a tal lugar, ¿no? Pero no lo hago porque a lo mejor el precio se me hace excesivo, porque siempre lo pospongo, porque creo que no lo merezco, etcétera, ¿sale? Bueno, eso es lo que nosotros podemos, ¿sí? Rescatar. Y bueno, les digo, se habla muchas veces con el adulto para decir justamente qué es lo que le gustaría, ¿no? En el ejemplo que les pongo, él decía, bueno, es que pues quiero comprarme X videojuego, ¿no? O sea, porque lo he pensado, llevo muchos meses pensando en que quiero comprármelo, pero lo pospongo, por ejemplo, porque se me hace muy caro. Ok, considera entonces, se le decía, ¿no? Considera entonces que una vez que cumpla este contrato consigo mismo, ¿usted se lo podría comprar? Yo creo que sí. Si lo logro durante este mes, yo creo que sí me lo puedo comprar, ¿no? Ok, va, perfecto. Entonces, eso se puso literalmente en el contrato. Una vez que pasa literalmente eso ya en el contrato está, es de, ok, va. ¿En qué momentos, por ejemplo, usted diría que quisiera fumar? ¿O cuáles son aquellos lugares a lo mejor donde le gustaría, no sé, fumar? Dice, ok, bueno, quiero uno a lo mejor en bodas, ¿no? Otro en viajes. Una situación que él decía, pues me hace sentir importante, y que como estamos en este literalmente contrato, no vamos a decirle, oiga, no, pero es que no es la única forma de sentirse importante, o sea, no, ¿sale? Nos vamos a pegar a este contrato.
Ok, entonces vamos a poner, ok, cierta cláusula de que si en fiestas o en viajes, por ejemplo, con amigos, sí puede fumar. Sí. ¿Cada cuánto, por ejemplo, suele ir con amigos? En este caso, por ejemplo, él decía, bueno, suelo salir 1 o 2 veces al mes. Ok, perfecto, 1 o 2 veces al mes. Es muy diferente, ¿sale? Que si la persona nos hubiera dicho, bueno, es que veo a mis amigos cada fin de semana, por ejemplo. Cada fin de semana, si la persona, en este caso, él estaba fumando prácticamente todos los días, pues realmente le iba a costar mucho, ¿sale? Entonces, ese número, le decíamos, la frecuencia, ¿sale? Y el número de que llega a ocurrir, pues es algo que nosotros tenemos que contemplar. Aquí decíamos, se tiene que hacer algún tipo de, no de convencimiento, pero sí para negociar con la persona, ¿sale? Les digo, si fuera algo que se repite constantemente, entonces tenemos literalmente que decir, ok, ¿sabe qué? A lo mejor no puede ser así porque pues, realmente de tantos días a la semana, pues serían como muy pocos, ¿no? Otra cosa que podríamos implementar, les digo, sería preguntarle, como tal decir, ok, si nosotros queremos realmente cambiar esa conducta, tenemos entonces que poner otro tipo de cláusula. Bueno, ok. Entonces a lo mejor te va a decir, bueno, está bien, no con los amigos, que sea solamente cuando son, no sé, bodas, ¿no? Y a lo mejor la persona no va continuamente a bodas, lo que ayudaría obviamente a eso. Por eso decir qué es lo que la persona quiere lograr es importante, porque esa es la motivación, por decirlo así, que va a hacer que diga, ok, me voy a esperar hasta que haya una boda. A lo mejor la persona empieza a buscar una boda y ahí ocurren muchas cosas, porque realmente entre que está buscando una forma de obtener eso que quiere, puede literalmente que esa conducta se desaparezca, puede que a lo mejor diga, bueno, pues he estado tan ocupado en otras cosas que ya ni siquiera me acordaba de, ¿no? Por ejemplo, de fumar en este caso, etcétera, ¿sale? Les digo, o sea, es un análisis un poquito más grande, pero en el caso de los contratos, pues se quedó como estipulado de, ok, solamente en viajes y con amigos, ¿no? Por ejemplo. Esas son circunstancias. ¿Qué otra cosa podríamos, por ejemplo, decir, ponerle, ¿no? Y decir, bueno, también el hecho de que si no llega a pasar o llego a romperlo, pues de cajón no me voy a comprar ese videojuego. Y segundo, voy a comprometerme él justamente él decía, si no lo hago, entonces tendré que donar esa cantidad a cierto lugar, ¿no? Entonces, él hacía eso. Y bueno, lo dijo, lo hizo. En su momento dijo, bueno, pues adelante, lo pondremos. Entonces, él firma y normalmente cuando son para uno mismo o son estos autocontratos, se les pide que la persona los tenga en un lugar visible, ¿vale? Literal, que el día de mañana se levante y diga, bueno, a ver, este es mi contrato, estoy comprometido a, qué es lo que quiero obtener, cuáles son mis cláusulas, ¿vale? Yo, y dicen su nombre, me comprometo a tal cosa, lo haré, ¿sale? Y no, les digo, es algo que nosotros dejamos que pase la semana, por ejemplo, lo vemos cómo se ha sentido, si ha sentido un momento en que a lo mejor se siente débil para poder hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son algunos reforzadores o digámoslo así dentro de su entorno que podrían hacer que la persona rompa este contrato, ¿no? A lo mejor amigos que lo vienen a visitar, familiares, y en este caso, sale cuando es con uno mismo este contrato, pues se les hace un comunicado literalmente a las personas, decir, bueno, yo estoy tratando de hacer esto, ¿no? Tengo un contrato conmigo, por favor, casi ayúdame a que no tenga un tema de tentación o que no lo rompa. Y se pide esa colaboración. Dentro de esa colaboración, les digo, pues son familias, amigos, pareja, etcétera, que ayude. ¿Sale? Les digo, ese es uno de los que también se suele utilizar en esos casos. Varía de persona a persona, sale para saber cuál podemos utilizar. Y si se dan cuenta, podemos utilizar este al mismo tiempo que podemos utilizar, por ejemplo, el encadenamiento o el moldeamiento. Les digo, podemos implementar alguno. Ahora, tampoco se trata de saturar, no es un tema de ensayo y error, simplemente de saber, por ejemplo, cuáles nosotros tenemos que utilizar, ¿sale? Y bueno, en este caso les digo, pues aunque no se ejecuten las conductas como tal del contrato por parte de la personita, al que obviamente pues está destinado, les digo, en el caso de que son unilaterales o el autocontrato, como creo que es más fácil así identificarlo, que varios de ellos, en el caso de los multilaterales, ¿sale? Nosotros o el modificador no tendrá nunca una actitud acusadora, ¿sale? O crítica. Y eso es importante, es saber literalmente qué palabras utilizar, cómo ser
digamos, empáticos con las personas y entender a lo mejor por qué no lo pudo hacer, qué lo llevó a, cómo se sintió, ¿sale? Sino que analizaremos, y por eso les pongo aquí las razones de ese incumplimiento, ¿sí? Muchas veces pasa que hay, digámoslo así, como en esta parte, hacerlo sentir mal, ¿no? Hay quienes dicen, sí, claro, es que si tú le dices, va a tomar como orgullo y va a querer cumplirlo, ¿sale? Eso sería un error. Lo importante es justamente conocer el por qué no llegó a funcionar, ¿no? O sea, ¿qué ocurrió ahí? Trata de corregir obviamente los errores y volver a motivarle a la persona que lo lleguen a firmar, ¿sí? Si literalmente es como de, ok, ¿sabes qué? No sé, no pude, me sentí débil, llegó alguien y casi casi me sonsacó, ¿no? Y no lo pude lograr, etcétera, ok. Demos esa oportunidad, ¿sí? Donde volveremos literalmente a hacer este contrato para que la persona lo pueda cumplir o llevar a cabo, ¿vale? En este caso les digo, ¿cuándo es a lo mejor el punto en el que lo tendríamos que ya evitar? Es decir, que la persona ya no podría, sale en un tercer contrato. Si nosotros hacemos una tercera, esto es que muy probablemente ya no va a funcionar este tipo de técnica con esta persona, ¿sale? Entonces, buscaremos justamente alguna de las otras técnicas. Una muy parecida, por ejemplo, con este es el de las fichas, ¿sale? Que es una igual de las que más se conocen, porque ellos mismos van obteniendo como ciertos premios, aunque la parte de las fichas, por ejemplo, se suele utilizar más también con los niños, ¿vale? Pero es como, vamos a ponerlo así, una que podríamos implementar también. Y otro punto también para literalmente saber es quiénes van a estar involucrados, ¿sale? Si, por ejemplo, fue un tema de que los amigos no pudieron, bueno, entonces se hace muchas veces una intervención, ¿sale? No exactamente con los amigos, pero sí con la persona de saber entonces esos amigos qué es lo que están, por ejemplo, aportando, ¿sale? Y que no solamente sea una culpa por parte de, o que a lo mejor incluso a veces hay cosas que las personas no nos dicen para poder hacer este tipo de contratos. Si es un tema sentimental, si es una expareja, por ejemplo, ¿sale? Si fue algo que detonó que la persona rompiera ese contrato, entonces nosotros también lo tenemos que tomar en cuenta para saber si eso podría ser incluso una cláusula o tenía algo a trabajar extra, ¿sale? Fuera de estas técnicas, es decir, que sea como un complemento. Recordemos que, que todo tipo de táctica o de trabajo que nosotros tenemos que hacer, o técnica, mejor dicho, las tenemos que complementar con todo el trabajo y el análisis de la persona, ¿sale? Al momento de hacer todo ese trabajo. Por eso decíamos que es importante saber escoger también el tipo de técnica que nosotros vayamos a implementar, ¿sí? Y bueno, también ya eh, para finalizar, ¿sale? Saber elegir qué reforzadores son los que nosotros tenemos que ocupar, ¿sí? Por ejemplo, que se puedan suministrar con facilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que sean personas, uno, que a lo mejor sí estén comprometidas con el aporte de la persona, ¿sale? Aquí tengo un ejemplo. Esta chica, por ejemplo, pues justamente tiene que hacer un cambio en una de sus comportamientos, pero ella tiene parte de medicación, ¿sale? Entonces, la persona que en teoría pues iba a ser un reforzador o una parte de la ayuda, pues era su hermana. En cierta situación ocurre que pues, la hermana no llega, ¿no? Entonces, cuando la hermana no llega justamente a esto, pues no hay un reforzador. Entonces, como ya sea que pueden acudir con nosotros en un caso obviamente de emergencia, y si es que eso es algo que ustedes brindan, pues adelante, ¿sí? Pero si no, saber justamente que tiene que ser algo continuo, que en el caso de que nosotros estemos ofreciendo este como premio, ¿sale? O esa meta al final, o eso que se va a obtener, también decíamos, tiene que ser coherente con lo que se puede obtener o ofrecer, ¿sale? En el caso, les digo, de este papá que quería darle como el Xbox, pues no es lo más recomendable por una exposición que ya tenía un reforzamiento por parte de mamá, ¿sale? Que sea el valor adecuado para la edad que decíamos o para la situación, ¿sale? En el caso, por ejemplo, de los contratos de contingencia, pues muchas veces no los van a poder, les digo, poner a lo mejor como tal por ciertas situaciones, ¿sale? Personas, pensamientos, situaciones, o sea, hasta recuerdos muchas veces es lo que pasa de, ok, no pude y caí, ¿no? Lo suelen decir. Otro ejemplo también del valor es cuando les digo, se les ofrece. En este caso, igual es un papá que suele decir, bueno, pues le voy a comprar una bicicleta, ¿no? Comprarle una bicicleta a alguien que tiene solamente 5 años,
pues estaría pensando a futuro, pero no es lo que en ese momento, por ejemplo, por edad necesita, ¿sale? Tienen que ser también reforzadores naturales y decíamos, eso siempre tienen que estar presentes. Todos estos reforzadores naturales pues son palabras de aliento, cariño, expresiones, acompañamiento, por ejemplo, ¿sale? En situaciones donde a lo mejor la persona, llámese adulto o niño, necesite ese acompañamiento, pues nosotros tenemos que brindarlo, ¿sale? Y siempre tiene que estar, o sea, ese es como de cajón. Antes de que le demos algo o obtengas algo, siempre es un, me da gusto que estés bien, Mm, veo cómo te estás esforzando, reconozco, ¿no? Esta parte de reconocer, hasta una sonrisa muchas veces es lo que hace ese cambio en las personas, ¿sale? Se debe tener aquí un equilibrio, el equilibrio entre cuándo es que nosotros lo tenemos que dar, cómo es que lo vamos a manejar, por ejemplo, con los adultos o en el caso mismo de los adultos, ¿sale? Cómo es que nosotros vamos a tener un equilibrio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo como adulto me pongo, ¿no? Como meta o como premio algo que a lo mejor no he podido en tanto tiempo, que está fuera de mis posibilidades, a lo mejor económicas, a lo mejor vamos a ponerlo así, de lugar, sale en tiempo y en espacio. Ah, bueno, pues entonces eso me va a causar más frustración, ¿sí? Por eso para cualquier tipo de tienen que ser muy reales y equilibradas, ¿sale? También ese tiempo de emisión. Algo que pasa, por ejemplo, en cualquiera de estas técnicas es que si nosotros tardamos mucho, ¿sale? En dar ese reforzamiento, ya no va a servir de nada, porque nos terminamos aburriendo, porque no le vemos sentido, ¿sale? Y si lo damos inmediato, se pierde, digamos, como la magia, ¿sale? Por eso es importante que se module también ese tiempo. Cuando nosotros lleguemos literalmente a darlo o nos lo demos, no dejemos pasar mucho tiempo. En el caso que les comentaba, sale sobre ese adulto que decía, bueno, pues yo me voy a comprar un videojuego, la intención es que al finalizar ese mes, él vaya y compre ese videojuego, ¿sí? No que diga, ah, bueno, lo voy a comprar, pero lo voy a dejar hasta mañana, o me lo compro el siguiente fin de semana, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso puede ir haciendo pequeños ahorros, ¿sale? Para comprar ese videojuego al final del mes. Y entonces ya no tendría que preocuparse porque a lo mejor no tiene para ese videojuego porque no ahorró, porque a lo mejor por alguna situación, vamos a ponerla así, el pago se atrasó, porque a lo mejor le prestó a alguien, ¿no? Porque perdió dinero, entonces no se lo pueda comprar. Entonces ahí ya está, ese tiempo sale y no tarda mucho para tener esa como recompensa, ¿sale? Y deben ser tomados, les digo, en cuenta pues todos los reforzadores. Si se dan cuenta en algunos, sale como en el caso del desvanecimiento, pues es quitar esos reforzadores poco a poco, que la persona mantenga esas conductas. Esos reforzadores en este caso suelen ser normalmente personas, o si suelen ser premios, ¿no? En el caso, les digo, normalmente como de los niños, o hasta nosotros como adultos que nos prometemos de, ah, sí, me merezco esto, ¿no? Por ejemplo, ah, lo hice muy bien, entonces me lo voy a comprar. No lo podemos llevar así. Es decir, en algún punto sale ese desvanecimiento también tiene que estar presente. Porque de otra forma, digámoslo así, en el caso de los niños pierden la magia y nosotros nos llenaríamos de cosas. ¿Sale? Ya no hay un por qué ni un para qué. En este les pondré otro ejemplo. Es una mamá que dice, bueno, mi hijo no lograba, por ejemplo, manipular muy bien esta parte de las manos, o sea, la motricidad, y decía, bueno, gruesa, ¿sale? Entonces, lo que hizo es que les compró cubos. Le compró cubos a su hijo y dijo, ah, lo hizo muy bien, le voy a comprar cubos. Y cada vez que lo hacía mejor, le compraba más cubos, ¿no? Y decía más cubos y más cubos. Una vez que compra tantos cubos, el niño, por ejemplo, dejó de poner atención en la escuela, ya no ayudaba en casa, obviamente pues su rendimiento escolar bajó y solamente quería, bueno, pues entonces cada vez que logre algo hecho en cubo, me apuro y sé que me compras algo, ¿no? Entonces mamá le compraba, la primera vez le compró un helado, la segunda vez, por ejemplo, le compraba una paleta, la tercera vez ya era a lo mejor una fritura, una cuarta vez era etcétera, etcétera, ¿sale? Y nunca hubo esa disminución de esos reforzadores y al contrario, tuvo una conducta, digámoslo, negativa en el caso de que descuidó la escuela, ¿sale? Entonces, hasta eso, todo eso es un análisis que nosotros queremos tomar en cuenta. ¿Qué hubiera sido lo correcto? Decir, ok, sí, te compro cubos, los haces, los armas, haces una buena figura y al final de, por ejemplo, en la semana, te daré algo, ¿no? Ese algo es como de, ok, podríamos incluso aquí manejar esta parte de los intervalos, ¿no?
cierto tiempo o las frecuencias o este promedio en cómo es que ya no se hace exactamente una cadena, ¿sale? Sino que se maneja así, de forma que muchas veces los pequeños pues no lo logran literalmente como diferenciar, ¿sale? Les digo, ese es un aspecto en cómo se pueden ir manejando. Por eso ponemos mucho énfasis para estas técnicas, que sepamos como todo el contexto, que sepamos también las edades, ¿sí? Y además, cómo es que algunas veces pues los padres o los mismos nosotros como adultos ya hemos intentado implementar algo y esta parte como ensayo y error nosotros lo podemos retomar para ir incluso sale mejorando lo que ya se tiene hecho, ¿sí? Esos son algunos de los ejemplos, les digo que puede ser. Y bueno, estas son igual algunas de las técnicas, ¿sale? Que solemos ocupar. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, porque bueno, con eso pues terminaría.